Acabamos de vivir una inspiradora y significativa celebración de apertura de nuestro fin de semana. No olvides reflexionar que Dios te llama a vivir la compasión compartiendo tu compromiso de amor compasivo hacia los otros utilizando los hashtags RECongress y Call to Compassion en las redes sociales. Unámonos como uno solo, más allá de la distancia y diferencias, para celebrar el amor de Cristo que nos une a todos en la experiencia del amor de Cristo en el RECongress. Los participantes aquí reunidos saldrán a la sala B para asistir a su primera sesión de talleres. Nuestros asistentes podrán elegir entre más de 120 talleres que enriquecerán sus vidas y ministerios. Les invitamos desde casa a unirse a nosotros de nuevo en nuestra transmisión en vivo a las 10 de la mañana para un taller presentado por el padre José Román Flecha Andrés, titulado Busca a quien necesita tu compasión. Espero estar con ustedes más tarde hoy. Dentro de lo posible, ¿verdad? Les pido también, y con empatía se los digo, les recuerdo que los talleres no son admitidos los niños en ninguno de los talleres de este congreso. Si los tiene que traer, por favor, cuide de sus niños. Y por último, un par de cosas más. Y lo digo cada año, por favor, cuiden sus pertenencias cuando se vayan a ir, ¿verdad? No es que aquí se pierdan las cosas,
pero cambian de dueño y ven haciendo la misma, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan ese cuidado cuando se vayan a retirar. Y recuerden de llenar sus evaluaciones para que tengamos los conferencistas que ustedes quieren escuchar y así disfrutar de todo este fin de semana cada año como ustedes prefieren. Mi nombre es Felipe Olvera y yo vengo de la ciudad de Riverside, California. Pertenezco a la iglesia de Corpus Christi en Corona. Y para mí es un honor, es un placer estar aquí con ustedes y presentar a nuestros conferencistas. Me gustaría que me acompañen antes con sus mentes y con sus corazones a hacer una pequeña oración para dar inicio a nuestra conferencia de hoy. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, fuerza creadora que sigue fluyendo a través de toda la vida, despertando corazones humanos, iluminando mentes, dando a luz ministerios, fortaleciendo a los cansados. Enséñanos a abrazar tu compasión para seguir construyendo tu reino de amor. Por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Gracias. Qué bendición esta mañana dar inicio a nuestro congreso con nuestro conferencista de hoy, bien conocido por ustedes. Y como ustedes saben, su amor y su mensaje exceden a sus credenciales, así que no voy a mencionar tantas de ellas, pero por mencionar algunas, él es sacerdote de la diócesis de León, España, en la que ha sido párroco ya por varios años, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha sido invitado como profesor por varias universidades internacionales, miembro de una comisión de estudios en la Congregación para la Educación Católica en la Santa Sede. Cuenta con trabajo apostólico en Los Ángeles, Buffalo, Nueva York, Arizona, Panamá, Costa Rica y en Chile. Y me acaba de mencionar que hasta en Lituania ha sido invitado ya para dar conferencias también. Es escritor y participa en diversos medios de difusión en Europa y en América. Pero en fin, sin más ni más, les pido que le brindemos un fuerte aplauso de bienvenida para recibir a nuestro conferencista, el Padre José Román Flecha Andrés. ¿Cómo paso las diapositivas? ¿Cómo paso? Esto es para pasarlos para adelante y esto es para atrás. Muy bien, ¿ya podemos empezar? ¿Se oye? ¿Se oye esto? ¿Se oye? Muy bien. Esa presentación es siempre un poco abusiva. Alguien escribió que tu fama no brille más que tu verdad. Si la verdad es esta, no hagamos que la fama sea tan alta. Bueno, tengo que decir, en primer lugar, muchas gracias a Dios por que nos da la oportunidad de volver a vernos. Es una gran alegría. Qué diferencia del primer año cuando vine en el 2005, que no conocía a nadie, pero han pasado 20 años. Y ahora ya veo que conozco al 50% de los que están aquí, más o menos. Es una gran alegría. Eso es un don de Dios. Después tengo que agradecer también a las personas de la Diócesis de Los Ángeles encargados de este congreso que me han invitado durante todos estos años. Y este año he recibido una doble alegría, porque el lema de este congreso, como sabemos, es la compasión, llamados a la compasión. Es enormemente importante, porque Dios se mostró a Moisés diciendo: yo soy compasivo y misericordioso. La misa de este próximo domingo, séptimo domingo del tiempo ordinario, en el Salmo repetimos también esas palabras. Salmo 102, yo soy compasivo y misericordioso. Por tanto, está de actualidad, y más en este tiempo en que vivimos
demasiado individualistas, indiferentes a las necesidades de los demás. Recordar en todo un congreso con tanta multitud de personas que asisten esta virtud de Dios, esta actitud de Dios, esta cualidad de Dios de ser compasivo y misericordioso, es para nosotros un deber. El otro tema que me han confiado es el de la esperanza, del cual hablaré el domingo, y me da también mucha alegría. Ustedes saben que escribí mi tesis doctoral sobre la esperanza, he publicado no sé cuántos libros sobre la esperanza, así que los dos temas este año me han hecho, no sé si más feliz, pero por lo menos más deseoso de compartir con ustedes alguna cosa de todas estas. ¿Por qué pensar en las virtudes de la compasión y de la ternura, de las que tanto habla el Papa? Pues porque Dios es así y porque Jesús se compadeció de tantas personas. Se compadeció de una mujer a la que se había muerto su hijo único y la encontró a la entrada de Naín, como recordamos. Se compadeció de Jairo, un jefe, director de una sinagoga, que le dijo: mi hija está para morir, ha muerto. Y se compadeció de aquel paralítico que descolgaron de lo alto del terrazo, se lo pusieron delante y Jesús le hizo, como se diría hoy, una sanación total. Antes de decirle: voy a curarte las piernas, querido amigo, le dijo: tus pecados son perdonados. Yo a veces me pregunto, ¿sería creyente aquel paralítico? Si no era creyente diría: pero a mí me han traído para que me cures las piernas, no para que me perdone los pecados. ¿Quién sabe? Pero Jesús va inmediatamente. Sí, tus pecados son perdonados. Y los que le oyen murmuran: pero ¿quién es este que hasta perdona pecados? Yo suelo decir que hay preguntas que ya llevan la respuesta, ¿no? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Este es el único que puede perdonar pecados. La misma pregunta se hacen también cuando hace calmar los vientos y el mar. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Es el único al que obedecen los vientos y el mar. Esas preguntas nos dicen que Jesús tiene, digamos, un poder físico y tiene también un poder espiritual, que es el de renovarnos, el de perdonar nuestros pecados. Pero hay un detalle que yo comentaba hace poco con una psicóloga en Bogotá, en Colombia. ¿Te fijas que Jesús, cuando cura a un paralítico, siempre le dice: toma tu camilla y vete a casa? ¿Por qué le dice que vaya a casa? ¿Dónde va a ir? Lo que quiere decir es: ve y sé testigo de lo que Dios ha hecho contigo, que te vean. Y lo mismo pasa con aquel endemoniado, entre comillas, de Gerasa. Quédate aquí, sé testigo en tu propia casa. Y lo de la camilla, ¿por qué la camilla? Toma tu camilla. Si han ido a Roma y han visitado las catacumbas, habrán visto que hay pinturas o dibujos muy sencillitos del siglo II, siglo III después de Jesucristo, que representan esta escena. Un hombre que va caminando con una camilla al hombro. ¿Por qué? Le decía yo a la psicóloga esta de Colombia: ¿no será que Jesús tiene la intención de decir: hasta ahora la camilla te llevaba a ti, de ahora en adelante tú puedes llevar la camilla? ¿No querrá decir, psicólogos, psicólogas, que el Señor trata de hacernos una curación total y trata de decirnos: ese pasado que a ti te pesa, aquel pecado, aquella traición, aquella infidelidad conyugal, quién sabe si aquel aborto que tanto te pesa, que te ha estado pesando durante toda la vida, merece la compasión del Señor, que te dice: toma tu camilla ahora que es el tiempo del perdón, de la indulgencia, del año jubilar, toma tu camilla y llévala. Lleva tu pecado, pero integrándolo en tu vida. De ahora en adelante tú eres Señor de tu propia existencia. Jesús tiene una compasión que mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Esta ha hecho. Y Jesús dice: no peques más, no peques más. Los que acusan miran al pasado y Jesús mira al futuro. Jesús se compadece en términos de esperanza, como diremos también el domingo, en términos de promesa. Pero es que además Jesús nos ha dicho que
hemos de verle a Él en los necesitados, en los que sufren. El Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et exultate, gócense y regocíjense, nos habla de las bienaventuranzas, de las cuales he hablado aquí ya en otros años, y al final nos dice que seremos juzgados de acuerdo con el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Con motivo de la pandemia, nos decían los médicos y los sanitarios, hay un protocolo, hay que ver lo que hay que hacer unos análisis, hay que hacer un análisis. Hay un protocolo. Por cierto, también hay un protocolo cuando quieres conseguir la ciudadanía en un determinado país y me llamas por teléfono al programa de radio y me dices, estoy muy nervioso, muy nerviosa porque tengo una cita y en el protocolo me van a hacer muchas preguntas. Estás nerviosísimo. A alguien le he dicho hace poco en la radio, no tengas miedo, no va a ser tan duro. Pero es que el Papa nos dice, hay un protocolo ya de nuestro propio juicio. Hace unos años tuve que sufrir una operación quirúrgica y después de la operación el anestesista me dijo, sabiendo que usted en ese momento estaba medio anestesiado, pero sí que oía, las enfermeras que atendieron en el quirófano, que son alumnas de usted en la Escuela de Enfermería de la Universidad Pontificia de Salamanca, le preguntaron, profesor, ¿qué preguntas nos va a poner en el examen final? Y yo revelé algún secreto. Dice, no, usted se limitó a responder, les pondré algunas preguntas de lo que he explicado en la clase. Pero estaban nerviosas porque querían saber cuál es el protocolo, cuáles son las preguntas, de qué nos van a examinar. Pues bien, el Papa Francisco nos ha dicho, sabemos el protocolo, ¿de qué nos van a examinar? San Juan de la Cruz decía, a la tarde te examinarán del amor. No te preguntarán si compraste el celular de la última moda. No te preguntarán qué países del mundo has visitado, ni en cuántas universidades has impartido clase. No nos preguntarán nada de eso. A la tarde te examinarán del amor. Santo Tomás de Aquino, cuando estaba a punto de morir, él que había escrito tantas cosas, oyó a Fray Reginaldo, su secretario, que le decía, Padre Tomás, cuando se encuentre con Dios, qué alegría poder hablar de lo mucho que Dios sabe que usted ha escrito, todo lo que ha escrito sobre él. Y Santo Tomás, ya enfermo, dice, si Dios no me menciona los libros, yo no se los voy a recordar. Eso no cuenta. ¿De qué nos van a examinar? Lo sabemos ya. Y el Papa Francisco, como digo, nos ha dicho, nos examinarán diciendo, yo tuve hambre, ¿me diste de comer? Yo tuve sed, ¿me diste de beber? Es decir, el Señor nos examinará de las personas, los actos, los momentos en los cuales hemos tenido compasión o hemos tenido indiferencia. Pues de eso se trata esta charla que quiero compartir con ustedes. A ver, busca, ahora tú, busca, bajemos a la práctica, dejémonos de teorías, busca quién necesita tu compasión. ¿De verdad sientes compasión de la gente? Evangelio de Mateo, capítulo 15, 32. ¿Por qué decimos ese texto de Mateo? Porque Jesús había atravesado el lago, llegó a la orilla, le estaban esperando muchísimas personas y dice el Evangelio, y sintió compasión de las gentes porque estaban como ovejas sin pastor. Buena pregunta para mí también hoy, y para ti, y para ti. ¿Tú sientes compasión de alguien? ¿Sientes compasión de la gente que está nerviosa ahora por si va a tener que padecer una detención o una vuelta a su país? ¿Sientes compasión de las gentes que están siendo bombardeadas en diversos países? ¿Sientes compasión de los que en este invierno han tenido una temperatura muchísimo más baja que la que estamos sufriendo aquí? ¿Sientes compasión de esos niños que me contaba el padre Gaetano en la isla de Lampedusa, la que visitó el Papa apenas elegido para el pontificado? Barcazas que llegan de África a esa isla cercana de Túnez
pero que pertenece a Italia. Y en esas barcazas llegan muchos niños. Y el padre Gaetano, párroco de Lampedusa, me contaba, y desaparecen esos niños en muy pocas horas. Hay lanchas ultrarrápidas que se llevan esos niños. ¿Para qué? A veces para coser balones y pelotas que van a servir para los campeonatos de fútbol. Otras veces para ser escudos en las guerras. Otras veces para servir de diversión en excursiones y en viajes sexuales. Y otras veces para ser cantera para la extracción de órganos para trasplantes. Y el mundo, mientras tanto, mira los grandes conciertos o mira desfiles o premios que se otorgan en un lugar o en otro. Jesús sintió compasión de la gente. Tú y yo sentimos compasión de la gente. ¿De qué gente? De la de tu familia, sí. De ese hijo tuyo que ha caído en la droga. De ese otro que se casó con una persona que no lo trata bien o no la trata bien. De tus nietos que han sido olvidados. Sí, hasta ahí llega nuestra compasión, la tuya y la mía. ¿Y hasta ahí solo? ¿Tenemos los oídos cerrados, los ojos cerrados, para no sentir como Jesús la compasión de la multitud que le seguía? Bueno, y más cerca, ¿felicitaste a mamá? Es que mi mamá fue muy dura con nosotros. Eso lo oigo alguna vez. Es que mi mamá ahora es anciana y exige tal cantidad de atención que yo no la puedo tener. Es verdad que entre los hispanos todavía se mantiene a los ancianos en la casa. Pero aún así, ¿no sabe usted, padre, lo que me cuesta atenderla? Perdonen, a las que me dice eso, a las personas que me dicen eso, digo, ¿cuántas veces te cambiaron a ti los pañales? ¿Qué quiere decir? Ya lo he dicho. No tengo que explicar más. Porque una vez tu mamá te riñó, porque te exigió llegar a casa antes de la hora que tú querías, ¿por eso se te hace difícil ahora atenderla? ¿Has felicitado a tu mamá? ¿Recuerdas su cumpleaños, la fecha de su boda, los grandes acontecimientos de su vida? ¿La llamas por teléfono alguna vez? ¿Quién sabe si un día te va a decir el Señor, estaba solo y no me atendiste? ¿Y tu papá? El obispo anterior de la diócesis de Phoenix, en la cual colaboro ahora, como ustedes saben, escribió una carta diciendo, ¿qué pasa con el varón? En un movimiento de feminismo internacional, los varones parece que tienen miedo a aparecer, tienen miedo a responsabilizarse. ¿En cuántas familias, no digo de las que están aquí, en cuántas familias ha desaparecido el padre? ¿Cuántas personas me dicen, tengo un niño o dos? Ah, bien, tu marido estará muy contento con ellos. No, no son de mi marido, son de otra persona, de otro hombre que me dejó embarazada y se fue. ¿Qué pasa con el papel del papá? Tenemos compasión de los hombres y ellos tienen compasión de su esposa, de sus hijos. ¿No necesitaremos entonces un aumento de compasión familiar con relación también a nuestro papá? ¿Y el abuelo y la abuela? Vivo en una residencia de ancianos, como ustedes saben, desde hace 30 años exactamente. Soy el más antiguo de los ancianos que viven en la casa. No he dicho que soy el más anciano de los ancianos, ¿eh? El más antiguo en la casa entre los ancianos. Ellos me dicen, ¿y cómo ha resistido aquí usted tantos años? Bueno, porque estoy a gusto con ustedes. Esta es mi familia en este momento. Pero me pasa como dice tantas veces el Papa Francisco. En mi diócesis anterior dice, refiriéndose a Buenos Aires, yo solía visitar a una residencia de personas mayores. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos muy bien aquí, señor arzobispo, estamos muy bien. ¿Les dan bien de comer? Sí, comemos bastante bien. ¿Tienen comodidad? Sí, tenemos comodidades. ¿Y su familia les visita? Sí, mis hijos vienen a visitarme. ¿Cuándo la visitaron la última vez? Por Navidades vinieron
Y dice el Papa, y era ya el mes de octubre del año siguiente, habían pasado 10 meses sin que los hijos visitaran al papá y a la mamá. Compasión de las gentes que sufren la guerra, sí. De los niños que desaparecen en la isla de Lampedusa, sí, también. Compasión de la mamá, que te cambió los pañales. Compasión del papá, presente o desaparecido. Compasión del abuelo y de la abuela. Y entre los hispanos también se puede decir del bisabuelo y la bisabuela, y el tatarabuelo y la tatarabuela, porque tenemos varias generaciones viviendo en la familia. Oiga, y cuando te preguntan, ¿y dónde está el velatorio? Quiero decir, ¿tenemos compasión de las personas que han perdido a un ser querido? Yo sé que entre nosotros, los hispanos, es muy habitual la novena por un difunto, el velatorio, los 30 días, los 40 días, y cuando puedo lo acompaño, y lo entiendo, y me ofrezco para celebrar la Santa Misa tantas veces. Pero, ¿y al día siguiente? Mi buena madre, que quedó viuda tan joven, porque mi padre murió cuando yo tenía 10 años, y era el mayor de los 3 hermanos que éramos, mi madre decía, bueno, hay que tener serenidad y comprensión, porque viuda lo eres un día, al día siguiente eres fulanita de tal. Es decir, hay tantas personas solas, favorecemos el velatorio, sí, los ritos funerarios, pero se nos olvida después la ausencia de la persona que se fue. Nos preguntamos cómo sigue viviendo esta familia, qué dificultades sigue teniendo. Y tú mismo, tú das gracias por la vida que se te ha concedido a ti, o te pasas la vida renegando porque te faltan cosas, te faltan situaciones agradables, cuando tienes lo fundamental, tienes la vida. Hace poco he leído en un teólogo, los escritos de un teólogo que decía, el pecado de Adán y de Eva consistió en esto. Dios les había dicho, aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol del conocimiento. Y en lugar de acercarse al árbol de la vida, se acercaron y comieron del árbol del conocimiento para poder decir, de ahora en adelante yo digo lo que está bien y le digo lo que está mal, para poder decidir sobre la moralidad sin tener en cuenta la realidad de Dios. Y ese es nuestro pecado. La autonomía ética, olvidando el valor de la vida. Esta misma mañana me hablaban de una situación aquí cercana donde hay muchos movimientos para atender a los emigrantes, pero no hay ningún movimiento para atender a las personas que se ven tentadas de abortar o no. Y la persona a la que dijeron, ¿usted cree que eso es lógico y normal? Sí, claro, lo más urgente ahora es la inmigración. Oiga, ¿y los 105.000 abortos producidos en España en el año 2024, en un solo año, en un país no tan grande? Si empezamos a multiplicar, ¿se dan cuenta de los millones de niños abortados en un año? Pueden ser deportados 200, 2.000 inmigrantes, pero son abortados millones de personas en el año. ¿Y eso no nos interesa? Damos gracias por la vida, nos compadecemos de quienes se ven obligados a dar muerte precisamente a sus propios hijos. Un congreso sobre la compasión debería ir abriéndonos a estos campos necesitados de compasión. Y después, ¿se han preocupado alguna vez de los enfermos mentales? Yo suelo decir, y si estoy equivocado, pido perdón, que generalmente todos nosotros tenemos compasión de una persona que conocemos que ha sido y está siendo víctima del cáncer. En cambio, vemos que una persona da respuestas equivocadas, se comporta mal, dice, bueno, dejémoslo porque este está tonto, este es el loco del pueblo. En todos nuestros pueblos nos burlábamos del loco del pueblo, pero no nos burlamos, gracias a Dios, del canceroso. ¿No será que el médico del pueblo creo que soy yo? ¿O no será que el loco soy yo? ¿Que hago una distinción entre diversas enfermedades? Y me molestan algunos
y los otros los comprendo. Estuve enfermo, perdí el equilibrio. ¿Cómo me gusta ese episodio en que Jesús se encuentra con el endemoniado de Gerasa? ¿Endemoniado? Eso se decía en aquel momento. Seguramente era una persona con un desequilibrio mental. ¿Y por qué? Porque estaba desequilibrado, lo lanzaron del pueblo a las gentes de su pueblo, o porque lo lanzaron del pueblo quedó desequilibrado. El caso es que estaba solo, gritaba, estaba desnudo, se hería a sí mismo con piedras. Pero se acercó Jesús y supo implorar la misericordia del Señor. Jesús habló con él, hizo una bajada hasta su situación, dialogó con él. Dirían hoy que hizo una logoterapia, una terapia del diálogo, de hablar con él. Y quedó sano. De tal forma, dice el Evangelio, que las gentes de su aldea, cuando vinieron, se asombraron al verlo sentado, vestido y en su sano juicio. Me interesa mucho. Tengo una alumna de teología que ha hecho la tesis doctoral bajo mi dirección, que siempre repite esa frase. Bueno, que nos encuentren todos sentados, vestidos y en nuestro sano juicio. Que hemos recobrado la salud. Pero estaban asombrados. Las gentes de Samaria, que vieron a Jesús hablando con la samaritana, le dijeron, quédate con nosotros unos días. Las gentes de Gerasa, que vieron a Jesús curar a un hombre perturbado, le dijeron, vete de aquí lo antes posible. ¿Qué pasa aquí? Nos estorba Jesús porque nos ayuda a comprender la necesidad de los demás. Nos ayuda a comprender que son necesitados. El viejo refrán decía, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta a ti comprender? ¿Que las gentes tengan el cuerpo enfermo o que tengan la mente enferma? Es para pensarlo. Tendrá que decirnos el Señor, yo estaba desequilibrado un tiempo y tú no me atendiste. O estaba herido en mis piernas o en mi cadera y tampoco me atendías. La compasión tiene que llegar a la persona total, al cuerpo y a la mente. Y después me hago a mí mismo otra pregunta. Hablamos de los pobres. Sí, es verdad que hay de todo. En la plaza de San Pedro, en Roma, en el Vaticano, hay muchos pidiendo limosna. Pero los que están allí y lo conocen dicen, en la mañana vienen unos carros bastante elegantes y dejan aquí a estas personas pidiendo limosna por toda la plaza. Y uno dice, ¿serán pobres o son instrumentalizados para conseguir dinero para otras asociaciones? Bien, eso existe, pero hay otros pobres que no son homeless, que no están por la calle, que no son víctimas del fentanilo todavía, que viven una dignidad de siempre y sin embargo son pobres y no somos capaces de descubrir su pobreza. Están lejos, están cerca, sí, y los que están viviendo una vida aparentemente normal y carecen de tantas cosas, hay muchas caras de la pobreza, pero además de la pobreza de pan, o de la pobreza de arroz, o de la pobreza de frijoles, o la pobreza de zapatos, también está la pobreza de quien no tiene casa ni puede tenerla y se ven obligados a vivir 1, 2 y 3 generaciones en el mismo edificio sin tener la privacidad necesaria para llevar una vida digna. Y luego está la pobreza cultural. No me lo creía, pero hace pocos días, hablando con un caballero, hablé de algo de alguno de mis libros, dijo, es que no sé leer. ¿No sabe leer a estas alturas? Y si toma el carro, ¿cómo sabe si tiene que ir hacia Tucson o tiene que ir hacia Los Ángeles? Mi esposa me dice, toma a la derecha, toma a la izquierda. Oiga, venga, que yo le enseño las letras en unos días. Bueno, pues en una ciudad y en un estado parece desarrollado, hay personas que padecen también una pobreza cultural. Y no digamos la pobreza espiritual. Personas que no han tenido nunca una catequesis. Personas que llegan a mí y me dicen,
es que no he hecho la primera comunión. Pero, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y por qué? Nadie me habló nunca, nadie me explicó. No sabía yo acercarme a Dios. Pero no es una novela de un día. Esto me ocurre muchas veces. ¿De qué nos estamos ocupando? De nosotros mismos. Y estas otras carencias, estas otras pobrezas, estas otras miserias. ¿Cuántas personas me dicen, ¿no le da miedo cruzar el Atlántico tantas veces en avión? ¿Y a usted le ha dado miedo? No, es que nunca he podido volar en avión. O por falta de dinero o por falta de ciudadanía. Nunca he podido volar en avión. Bueno, y lo mismo pasa con estos métodos. La tecnología contemporánea. ¿Cuántas personas dicen, es que no puedo usar la tarjeta, no puedo usar la computadora, no puedo usar... ¿Nadie le ha enseñado lo más mínimo? ¿Cuántas pobrezas económicas, materiales, de salud, pobrezas de cultura, pobrezas religiosas, pobrezas de mística, de oración? No sé orar, padre. ¿Nadie le enseñó a orar? Bueno, ¿y por qué hablamos tanto de los inmigrantes? Mi pregunta es, ¿son inmigrantes o personas? Porque si son inmigrantes, pueden figurar en las listas de los números de un país y hasta en la campaña propagandística de elección de un presidente de un país. Se juega con los números, como se juega con los números de los abortos o los números de los pobres. Y los inmigrantes con frecuencia son números. ¿Son números o son personas? Y son personas con su existencia concreta y con sus necesidades concretas. En otra campaña como esta, aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, no en esta, vino a escucharme un hombre en una silla de ruedas. Me fijé y no tenía las dos piernas. Le pregunté, ¿qué le pasó? Dijo, el tren de la bestia. ¿Cómo? Cruzó toda América Central y todo México, subido en lo alto de un tren. Y en uno de esos frenazos cayó entre dos vagones y las ruedas le cortaron las piernas. Me confieso ante Dios y ante él que dije, pues qué lástima, ¿no? Y me miró con unos ojos de compasión, era hacia mí y dijo, Padre, gracias a aquello he encontrado a Dios. No son números, son personas. Personas con una historia, con unas necesidades materiales, con unas necesidades espirituales y con unas posibilidades que ni yo mismo soy capaz de entender. Son personas. Son personas las que han llegado a este país. Son personas las que nunca pudieron llegar, las que llegaron en malas circunstancias, las que han llegado dejando una familia en el país de origen y formando otra familia en el país de llegada, con las enormes dificultades que eso ha podido traer posteriormente. Son personas las que son deportadas y las que tienen miedo a ser deportadas, las que tienen miedo al llegar a su país de origen y ser asesinadas, hablemos claro, porque detrás hay con frecuencia otras cosas. Jóvenes llegadas del este europeo a mi país, a España, porque les ofrecen un trabajo y cuando llegan a ese trabajo resulta que es prostitución. Y hacen lo posible por salir de ahí, pero hay alguien que les dice, ¿quieres salir de esto? Tu hermana pequeñita, que tiene 12 años, vive en tal ciudad del este europeo, en tal calle y en tal número. Y la estamos siguiendo, ¿eh? ¿Entienden el chantaje? La amenaza de muerte a su hermana pequeña si ella sale de la prostitución. Oh, Señor. Bueno, pues un congreso sobre la compasión debería ayudarnos a abrir los ojos para ver todos estos dolores que están a nuestro alrededor. Y los niños que desaparecen de la isla de Lampedusa,
los que no han podido llegar, los que no han llegado a vivir. ¿Y por qué no han llegado a vivir? Bueno, hay toda una campaña mundial para decir, no, es que no son bebés, es una bolsa de células. ¿Cómo dice? Desde el momento de la fecundación, eso que tú dices, una bolsa de células, tiene un código genético único e irrepetible. Y la mamá que está embarazada tiene muchas dificultades y puede caer en muchas infecciones. Pero por eso se le dice, tenga cuidado. ¿Y por qué caen más infecciones? Porque ningún cuerpo puede resistir otro cuerpo metido en él que no pertenezca a sí mismo. Es decir, la madre necesariamente tendría que rechazar a eso que está en su vientre. Y entonces la naturaleza, que es sabia, lo que hace es rebajar las posibilidades de rechazo que tiene la mamá, con lo cual puede ser víctima de muchas más infecciones. Es decir, si fuera parte de su propio cuerpo, que puede cortar como se cortan las uñas, el cuerpo no necesitaría bajar las defensas. Bueno, pero esto es el ABC de la ciencia. Entonces hace falta saltarse la ciencia, negar la realidad para no reconocer que los niños son niños. En la Universidad Pontificia de Salamanca, dirigiendo el Instituto de la Familia, tuve la ocasión de estudiar muchas leyes sobre la familia. Hay derechos de la familia, derechos de los ancianos. Solamente he encontrado no una nación, sino una región, la región del Lacio en Italia, que tenía una lista de derechos del nascituro, derechos del niño que va a nacer. En ningún otro país hay normas de derechos. Pero si no existe, ¿qué derecho tiene? Pero si va a existir, tiene que existir con unos derechos. Tiene derecho a existir en una familia constituida, en una familia estable, en una familia en paz y en una familia donde haya una imagen de identificación masculina y una imagen de identificación femenina. Oiga, que esto va contra la imagen hoy día del feminismo o del cambio de sexo o qué sé yo qué, que lo esté. Pero la realidad es esa. ¿Dónde están los niños, los que vinieron, los que no vinieron, los que nos han hecho cambiar incluso la realidad de la ciencia y de la evidencia? ¿Dónde están los niños? Y los que son maltratados y los que son abusados. No me voy a callar. Yo sé que en muchas partes del mundo está de moda acusar a los sacerdotes que han abusado a niños. Que Dios nos perdone a todos. Pero ¿en cuántos lugares salen en los periódicos los abusos que se cometen dentro de la misma familia? Porque esta buena señora tiene unos niños y se ha unido, a veces sin casarse, en unión libre con este otro señor, y este otro señor tiene unos niños ahí que son hijos de su pareja, pero no son hijos suyos, y con frecuencia caen en algunas tentaciones que no me atrevo aquí ahora a contar. Y nos callamos de todo esto. ¿Dónde están los niños? ¿Y cómo están? ¿Y cómo es que una empleada de la casa donde vivo me dice, estoy llevando a mi niño a la catequesis para que haga la primera comunión? ¿Cuántos años tiene? 10 años. Pero fíjense que en la catequesis no le enseñan a hacer la señal de la cruz. ¿Cómo dices? Cuando ese niño tenía 1 año y medio, 2 años, cada noche al ponerle al pijama tú tenías que haberle dicho, a ver, hijo mío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora dices que a los 10 años la parroquia no le está enseñando a hacer la señal de la cruz. Has olvidado darle lo más importante de la vida. Le has dado el puré, le has dado la leche, le has dado las letras, le has dado un teléfono celular bien pronto con el cual ha aprendido pornografía y no le has enseñado el Padre Nuestro ni a hacer la señal de la cruz. No le has dado lo más importante a ese niño. ¿Y dices que lo amabas? ¿Dónde están los niños? Y luego, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cómo ves tú el dolor? ¿Cómo vemos a los que sufren? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los ignoramos? ¿Los visitamos? Cada vez es más difícil visitar un hospital, padre. Sí, ya lo sé. Pero a lo mejor si está en casa, no solamente podrías visitar a ese enfermo,
sino que podrías decir a la hija de ese señor que está enfermo, sal hoy de paseo y yo un rato acompaño a tu papá. ¿Hay en las parroquias realmente ministerios de atención a los que sufren? Cuando estaba de vicario en la parroquia de San Francisco de la Vega, lo he contado en la radio hace poco además, el párroco, don Francisco, me dijo, hoy vas a ver un anciano enfermo, vienes conmigo. Avenida Doctor Fleming, número 5. ¿Me acuerdo bien? Muy cerca de la parroquia. Me presentó, le traigo al padre Flecha. Y el enfermo dijo, tenía muchas ganas de conocerle, porque me traen todas las semanas el boletín parroquial, la hoja parroquial que usted prepara, y veo lo que está haciendo con la catequesis, con los jóvenes, con los niños, y llevo años ofreciendo mis dolores aquí en la cama por lo que está haciendo usted en la parroquia. Al salir le dije, don Francisco, ya sé por qué me trajo hoy usted aquí. Porque soy un orgulloso, porque creo que yo estoy salvando el mundo, que yo estoy renovando la parroquia. Yo no soy nada. Detrás está la oración de un hombre que sufre, que no puede ir a la parroquia, pero está siguiendo todo lo que hacemos en la comunidad y está ofreciendo su dolor. Es un apóstol, desde aquí, desde el lecho. Está evangelizando más que yo. ¿Cómo ves tú el dolor? El tuyo y el de los demás, el de tu familia, el de las gentes que viven en la parroquia. ¿Los ignoramos? Este año, antes de venir a Estados Unidos, he salido de España, de Madrid, hacia Buenos Aires, Mar del Plata. Después he estado en Chile, en lugares donde he evangelizado otros años. He estado en Yanquihue una semana, y en esa semana el diácono me llevó a celebrar la unción de los enfermos a 10 enfermos. Y digo, pero, ¿y antes de que yo viniera no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de dónde están estos enfermos que necesitan la unción? ¿Y cuántas veces les han dicho, bueno, la unción de los enfermos es para cuando estás a punto de morir? Que no. Que es el testimonio de la Iglesia que ora contigo, que está cerca de ti en este momento. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo veo en mí mismo? ¿Y cómo lo vemos en los demás? Y respecto a tantas personas que están sufriendo enfermedades muy serias, ¿con qué tranquilidad decimos, son incurables? Me pregunto a mí mismo, jugando con las palabras, ¿son incurables o incuidables? No son incuidables. No sé si son curables o no, pero seguramente necesitan una palabra de cercanía, necesitan, lema del Congreso, un poco de compasión. ¿Compasión? Sí. El domingo recordaremos en la otra charla cómo San Bernardo decía en latín, Deus non est passibilis, sed compassibilis. Dios no padece, pero sí compadece. Esa palabra la recordó el Papa Benedicto XVI en su carta encíclica sobre la esperanza. Dios ha querido compadecer para enseñarnos también a nosotros a compadecer, a padecer con los otros, sabiendo que los otros son cuidables, no son incurables. Son incuidables tampoco. Bueno, y después hay una pregunta que sale de vez en cuando por ahí. Nuestros países están tratando de legalizar la eutanasia. Pobrecitos, es que están sufriendo tanto. Claro, no nos venden la legalización de la muerte de los enfermos. Nos hablan de la posibilidad y el derecho a tener una muerte digna. Si es que las cosas más feas envueltas en un papel bonito parecen regalo de Navidad. Una muerte digna. Cuando en Holanda empezaron a legalizar la eutanasia, alguien dijo en toda la prensa occidental, el primer país que legaliza la eutanasia. No, perdone, el primer país europeo que legalizó la eutanasia fue el nazismo de Adolfo Hitler en Alemania, en 1939.
basándose en un libro publicado también en alemán que se titulaba Sobre la determinación de las vidas inútiles. Eso es. ¿Cuáles son las vidas inútiles? ¿Por qué decimos que esa vida es inútil? ¿Por qué es inútil? ¿Y por qué tenemos que darle la muerte? La doctrina de la Iglesia, en el documento Iura et Bona, los derechos y los bienes, lo primero que dice: cuando yo esté en una situación grave, no me alarguen el fallecimiento, no practiquen en mí, como dicen a la francesa, el encarnizamiento terapéutico. No me den medios extraordinarios, no me den medios desproporcionados. Hasta la Santa Madre Teresa de Calcuta dijo: déjenme morir con lo que haya aquí, no me manden a un hospital de Inglaterra o de los Estados Unidos. Quiero vivir y morir como la gente de mi tierra. No estamos obligados al alargamiento inmoderado de la vida, pero tampoco me den la muerte. ¿Qué hay? Podemos llevar a cabo los tratamientos terapéuticos, el cuidado terapéutico necesario, pero no digan, como pasó aquí en el estado de New Jersey hace unos cuantos años, diciendo que la hidratación y la alimentación eran medios extraordinarios y por tanto no obligatorios. Oiga, que mata usted a la persona en muy pocas horas. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas leyes que son inmorales. En un retiro que he dirigido hace unos pocos días en Phoenix, Arizona, me decía una persona: es que mi hijo dice que tiene derecho a la droga porque es legal. Bueno, ¿y quién ha dicho que todo lo legal sea lícito? ¿Quién ha dicho que las leyes son las que determinan lo que es bueno y lo que no es bueno? Hermana, acompáñame esta noche. Tenemos que dar muerte a nuestro hermano. Pero tú sabes que lo han prohibido las leyes. Es que los dos son hermanos. Sí, pero un hermano es partidario del rey y el otro no. Y el uno puede ser enterrado con honores y el otro no. Tú verás, si tienes miedo no vengas, pero yo voy. Y esta hermana va a enterrar a su hermano contra la ley. Contra la ley. ¿Es malo enterrar a un hermano porque lo prohíbe la ley? Pues la policía la detiene y la llevan al rey. Y el rey muy serio dice: has contravenido mis leyes. Y la joven le dice: ¿y tú no sabes que antes de tus leyes hay otras que tú mismo tienes que obedecer, que son anteriores? ¿Les gustó el teatro? ¿Cómo se llama esta heroína? Antígona. ¿Cómo se llama su hermana? Ismene. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Eteocles y Polinice. ¿Cómo se llama el rey? Creonte. ¿Quién escribió eso? Sófocles, en una obra de teatro griega anterior al cristianismo. Por tanto, antes del cristianismo han entendido ya que las leyes no son la fuente de la moralidad, que antes de las leyes tiene que haber un derecho común, una ley natural, y si eres creyente, una voluntad de Dios, y que el mismo tirano Creonte tiene que estar sujeto a unas leyes que respondan a la dignidad de la naturaleza. Esto a propósito de las vidas inútiles y de la amenaza de la eutanasia a ultranza y por todas partes. Bueno, y había que recordar a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, ¿cómo no? Fueron invitados a una boda María, Jesús y sus discípulos. Y María observó, porque otros estarían pensando en las luces, en el vestido de las acompañantes de la novia, en el postre que iba a haber. María está atenta a las necesidades reales. Hijo, no tienen vino. Es curioso, porque al final Jesús parece que no accede, pero sí accede. Y María dice: hagan lo que Él diga. Nuestros hermanos cristianos no católicos que odian a María. ¿Por qué? No es que María puede ocultar a los católicos la imagen de Jesucristo. No, si María es la que nos dice: vayan a Jesús. A Jesús por María, San Griñón de Montfort. Y se actúa el milagro de la fiesta, de la nueva alianza,
gracias a la atención de María, que presta atención. María se compadece, lema del Congreso. Pero hay otro aspecto que quiero siempre recordar. El milagro, el signo que dice Juan, no se hubiera realizado sin la compasión de María, sin la aceptación de Jesús y sin el trabajo de personas anónimas que son los criados, los empleados, los anónimos, los sencillos, los ustedes y los nosotros, que seguramente no podemos cambiar el mundo, pero podemos tener un poquito de compasión, un poquito de colaboración para que el agua del Antiguo Testamento se convierta en el vino de la nueva alianza. ¿Y a qué viene todo esto? Ah, ya me acuerdo. Al protocolo. Se me había olvidado ya el protocolo. ¿Cómo seremos juzgados? Pues a unos nos pondrán a la derecha y otros a la izquierda. Ah, ya sé. A la derecha a los católicos y a la izquierda a los protestantes. Como dice. A la derecha todos los cristianos de cualquier religión y secta y del grupo, y al otro lado los musulmanes, como dice. A la derecha los que crean en Dios, sean católicos, cristianos o musulmanes o judíos. Y a la otra los ateos y los... ¿Cómo dice? Pues fíjese que no, que en el juicio no harán esa división, ni por razas, ni por religión, ni por cultura. Para aquí los que hablan inglés y aquí los que hablan español. Perdón. Para aquí los que vengan de este país y para aquí los que vengan del otro. Oiga que no. ¿Cómo nos van a separar? Vengan benditos de mi Padre, porque ¿qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ustedes, váyanse, porque no. O sea, que seremos juzgados todos, los creyentes y los no creyentes. Cuando tu hijo te dice, es que yo he dejado de creer, me da igual, vas a entrar en el juicio igual que yo. Te van a pedir el mismo paquete, el mismo billete. Al entrar en el juicio te van a decir, a ver, usted ha tenido compasión para ese lado, usted no ha tenido compasión para ese otro. Díselo a tu hijo ateo. Bueno, ateo como aquel ministro de mi país que dijo, soy ateo por la gracia de Dios. Bueno, hombre. ¿Qué nos van a pedir? Pues mira, te van a decir, recuerda, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, visitar y cuidar a los enfermos, enterrar a los muertos. Ah, esos son las 7 obras de misericordia corporales. O sea, que de eso es de lo que ha estado hablando todo el tiempo. Pues sí, lo que hemos ido haciendo es mirar las obras de misericordia corporales. ¿Pero solo las hay corporales? No. Las espirituales, enseñar al que no sabe. Ah, también hemos hablado de eso hoy. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¡Ay, madre mía! Y rogar a Dios por los vivos y difuntos. Por tanto, un congreso sobre la compasión es un congreso sobre el capítulo 25 de San Mateo, donde Jesús nos lee el protocolo y nos dirá, vengan benditos de mi Padre o váyanse porque ustedes no me han visto en el lugar donde yo estaba, que era ahí, al lado de ustedes mismos. Mis hermanos, una oración como esta, una charla sobre esta, tiene que tener en cuenta las obras de misericordia, el papel de la familia como hogar de la misericordia o la misericordia misma. Y puesto que estamos en un congreso cristiano y de creyentes, yo les leo la oración que he compuesto para este domingo en que la misa habla también de la compasión. Señor Jesús, la compasión no es bien aceptada en nuestro tiempo. Nuestra sociedad ha aprendido a promover y reivindicar los derechos humanos, sí. Hoy se piensa que para respetar la dignidad humana no basta practicar la compasión, no, sino que es preciso ejercer los deberes exigidos por la justicia. Bien. Sin embargo, la experiencia nos dice que tampoco basta con aplicar a las personas la justicia más estricta, no, sino que es necesario aplicarla de forma misericordiosa,
es decir, con un talante humano y afectuoso, en lugar de la compasión, Señor. Hoy se promueven la solidaridad, el compromiso social, el voluntariado, y está bien, Señor, pero la compasión que tú nos pides se identifica con el perdón con que Dios nos acoge y con la generosidad que nosotros debemos a los demás. La misericordia y la compasión hacen más humanas las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales. Su necesidad puede ser descubierta por la razón y la experiencia también de los no creyentes, pero la misericordia y la compasión expresan las cualidades más propias de Dios. Señor Jesús, con tus gestos y con tus parábolas, tú nos has mostrado el verdadero rostro de Dios, nuestro Padre, comparable con el de un padre que siente compasión del hijo perdido y lo recibe de nuevo en casa, como nos contaste tú en la parábola del hijo pródigo. Señor, tú te compadecías de las multitudes y de personas muy concretas, como una viuda a la que se le había muerto su hijo único, o un padre desconsolado por la muerte de su hija. Con razón hoy nos pides que seamos compasivos como tú, nuestro Padre, como tu Padre que es también el nuestro. Señor, ayúdanos a comprender que la compasión no es tan solo un sentimiento, es la revelación de Dios a este mundo anclado en la indiferencia, es la manifestación de la íntima verdad del ser humano, es nuestra forma de reconocer en los demás tu misma imagen. No permitas que olvidemos tu ejemplo. Les cuento una última anécdota. Manuel era y es ecuatoriano. Estudió en nuestra Universidad Pontificia de Salamanca, fue alumno mío, y vivió en la misma residencia en la que yo entonces vivía. El día que se despedía de nuestra hermosa ciudad de Salamanca, me dijo: salgamos a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Salamanca es una maravilla. Vamos a la plaza a dar una vuelta. Fuimos. De pronto se nos acercó un joven titubeante. Yo quería hablar contigo un momentito, me dijo. Bueno, y te voy a regalar un dibujo. Se puso a dibujar. Aquello no tenía, como decimos nosotros, ni pies ni cabeza. Un dibujo para acá, cha, cha, cha. Y mira, pues me ha salido bien. Esto es el horizonte, y esto es el sol, y esto es una flor. No parecía nada. Te lo regalo a ti. Bueno, y si me puedes dar algo, pues sí, le di algo y le di también el dibujo. Me gusta mucho el dibujo, pero llévatelo para que se lo vendas a otra persona, a ver si te dan otro poco de ayuda. Y se fue tambaleándose. Pues me ha salido bastante bien el dibujo. Y mi alumno del alma, Manuel, me dice: ¿te has fijado cómo olía? Sí. ¿Y cómo hablaba? Sí. ¿Y cómo dibujaba? Sí. Y pensar que era Jesucristo, pero hay que ver cómo se disfraza. Pues es Jesús. Y un día el Señor me va a decir eso. A lo mejor el Señor me dirá: bueno, ven bendito de mi Padre, porque se te acercó aquel borracho y drogado y le diste el dinero y el dibujo. Y yo le diré: ¿pero eras tú? ¿Eras tú, Señor? Era Él. Pongámonos en pie y oramos un momentito. Padre de Jesús y Padre nuestro, sabemos que eres compasivo y misericordioso. Sabes también cuánto nos cuesta fijarnos en las necesidades humanas. No hemos aprendido la lección de las obras de misericordia. No hemos aprendido a descubrirte en los más necesitados, los hambrientos, los sedientos, los cansados, los inmigrantes, los pobres, los niños, los ancianos, los abuelos, los locos. Señor, ten piedad de nosotros. Te rogamos que nos des un corazón semejante al tuyo, un corazón semejante al de tu Hijo Jesús, nuestro hermano y Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ahora juntos, Padre nuestro,
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Me parece que Felipe quiere decirles algo todavía. Pueden sentarse un segundo. Pues le damos un fuerte aplauso, claro que sí. Muchas gracias, Padre. Gracias por su tiempo, su dedicación hacia nosotros. El Padre va a salir a su puesto, así que todos aquellos que ocupen su firma o que quieran su firma, platicar con Él, etcétera, etcétera, le dan la oportunidad porque Él va a estar en el puesto 480 en el pasillo central. Se les agradece, que Dios los siga bendiciendo y no se les olviden sus pertenencias y sus evaluaciones, por favor. Muchas gracias, Padre. Entonces, ¿ahorita va a estar en su puesto? Sí. Ahí lo vemos ahorita. Ahorita se lo van a quitar porque viene esta señora. Ya está dando órdenes. Ahí viene.
United States and head of the Missionary Childhood Association, which tries to help children pass the faith on to other children all across the globe. It's great to have a chance to greet you at the Religious Education Congress in the Archdiocese of Los Angeles. The whole world looks to what you do there. I'd like to do a special shout out to the Archdiocesan Office of the Pontifical Mission Society and to praise them for all they do through the Missionary Childhood Association to spread the greatest treasure of all time, our faith in Jesus Christ, to one person at a time. I hope you have a great Congress. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Así es, todos estamos muy bendecidos de estar aquí este día. Mi nombre es Mayra Quiroz y les doy la cordial bienvenida al taller o a la sesión 251 con el tema ¿Cómo la compasión puede realmente cambiar nuestra familia, comunidades o ministerio? Al comenzar tengo algunos anuncios. Por favor, tener sus teléfonos en silencio para que esta sesión se lleve a cabo bien. También no se permite la grabación de este taller. Les pido que se concentren en el tema y vivirlo así en persona, ¿verdad? Sentaditos y escuchando el tema. Los invito a que estando ahí en sus lugares vamos a hacer una pequeña oración, vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, fuerza creadora que sigue fluyendo a través de toda la vida, despertando corazones humanos, iluminando mentes, dando a la luz ministerios, fortaleciendo a los cansados. Enséñanos a abrazar tu compasión para seguir construyendo tu reino de amor. Por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Para mí es un honor esta tarde darle la bienvenida a nuestra conferencista. Ella es directora del programa Iniciativa Prosperar en el Ministerio. Dirige cuatro importantes ministerios. Uno es el programa Strong Foundation for Catholic Leaders para jóvenes laicos que trabajan en la iglesia. Proporciona renovación intelectual a los sacerdotes en el programa Bishop John M. D'Arcy. Se asocia con Iscali para crear culturas de afiliación con jóvenes adultos. Y la cuarta iniciativa es trabajar con la iglesia doméstica, que somos todos nosotros. Para mí, como les dije, es un honor presentarles a Catherine Angulo Valenzuela, ¿verdad? Valenzuela. Démosles un fuerte aplauso. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Felices de estar aquí? Yo les cuento que yo estoy muy feliz de poder regresar a estar con todos ustedes a compartir otra experiencia de este congreso que siempre nos llena el corazón y el alma para poder salir y seguir haciendo el bien de promulgar la buena nueva de nuestro Jesús. Así que no saben lo difícil que fue para mí llegar esta vez, porque había mucha nieve en donde estoy yo. Yo estoy en Indiana, en la Universidad de Notre Dame, y había 7 inches de nieve y casi que no salgo, pero aquí llegué, porque no me los podía perder. Le pedí a Diosito, por favor, déjame llegar, así que no saben de verdad la alegría que me da el poder estar aquí con todos ustedes. Y espero que ustedes también estén alegres de estar aquí.
¿cierto? ¿Cuántos ya me almorzaron? ¿Todos? Ok, entonces va a haber energía, pero no va a haber siesta. ¿Ok? Bueno, entonces en el día de hoy, durante este tiempo, vamos a ver cómo la compasión puede realmente cambiar a nuestra familia. Y como les decía, amigos, yo tuve varios problemas de poder llegar aquí por el clima. Pero imagínense que ya cuando llegué a esta ciudad, en el aeropuerto, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces a uno le toca poner la maleta pequeña, la privada, que le ponen una tarjetica rosada para recogerla a la salida del camino, antes de entrar a la terminal, porque por cuestiones del tamaño del avión no caben esas maletas. Entonces yo estaba muy juiciosita como en la mitad del avión y empezamos todos a salir y nos dicen, todos párense en una fila a mano izquierda, esperen a la maleta y después cada uno empieza a recoger la maleta. Entonces yo hice mi filita como todo el mundo y cuando ya habían como 50 personas en fila, llega esta pareja que empezaron a caminar como si ya fueran a salir, como si no necesitaran recoger su maleta. Y de la nada, el señor paró enfrente mío y literalmente se coló. Pero así, sin pena, y así, tenía una maleta atrás y empezó a echar la maleta primero y se coló en la fila. Y yo lo primero que pensé es, voy a hablar de compasión en esta conferencia. Voy a ser compasiva y no voy a decir nada. No dije nada, pero al parecer mi cara dijo algo. Y de eso no soy culpable. Porque el Señor como que le dio pena y tan pronto abrieron la puerta para donde estaban todas las maletas, la gente empezó a recoger la maleta y el Señor me miró y me dijo, ay señorito, usted estaba primero, si quiere recoja la maleta. Yo le dije, no, tranquila, siga porque pues ya se coló, ya, ¿qué hacemos? Le va a tocar decir eso a todas las otras 40 personas que están detrás nuestro. Y él recogió la maleta y se fue. ¿Por qué comparto esta historia? Porque amigos, a veces es tan fácil ser compasivo cuando a uno no le importa la persona. Si yo no hubiera estado haciendo esta charla, yo no me acordaría de esa historia. Pero porque sabía que tuve que ser compasiva con él, de palabra, no de cara, la cara no me funcionó. Aprendí de nuevo cómo es tan fácil de ser compasivos con otros, con los que no conocemos, con los que desde pronto en algún momento nos dan lástima. Pero es tan difícil ser compasivos con nuestra propia familia, ¿cierto? ¿A ustedes les pasa eso también? Y quiero que en esta charla nos demos cuenta que cuando yo diga familia, me refiero a la familia de sangre, me refiero a la familia que Dios nos ha dado en los ministerios y me refiero a la familia que Dios ha puesto alrededor de nuestra casa, de las cuales nosotros interactuamos todos los días. Entonces, con eso ya dicho, como ustedes saben, aquellos que ya me conocen, a mí me gusta que ustedes estén activos porque no les voy a dejar tomar la siesta. Así que miren a la derecha, miren a la izquierda, a ver quién le cayó bien y quién no le cayó bien. Escoja al que le cayó bien y le va a contar a esa persona, sin contar toda la historia, solo el nombre de una persona en sus círculos, alguien que usted ha conocido, de la cual usted ha sido testigo de su testimonio, y diga cuál es la persona más compasiva que ustedes han visto en su vida hasta el día de hoy. ¿Listos? A ver, cuéntele al vecino, rápido. Y 5, 4, 3, 2, 1. Hola.
Siquiera no hubo silencio, porque ahí sí estaríamos sin esperanza. Menos mal, muchos nombres llegaron a su cabeza y de pronto ustedes los descartaron. Ese no, ese sí. Pero qué bien que todos de alguna forma en nuestra vida hemos conocido de una forma personal a alguien que nos ha inspirado por la compasión que ha tenido con otros, de pronto con nosotros mismos. Qué alegría escuchar eso. Ahora, también qué alegría que ya conocieron a los vecinos, porque los vamos a seguir utilizando durante la charla. Así que si no le gustó el vecino, cámbiese de silla. Muchas veces cuando hablo de compasión de la familia, la gente me dice, ay, Catherine, no, pues es que usted no sabe nuestra historia. Mi familia ya no tiene esperanza. Es que usted no sabe las cosas que me han hecho. Amigos, esta charla es para todos nosotros, porque si quieren un caso muy, muy sencillo, en el primer libro de nuestra Biblia, en el Génesis, tenemos el caso como de Caín y Abel. ¿Hermanos perfectos? Todos nos sabemos la historia que pasó, ¿cierto? El uno mató al otro por envidia. Y decimos, no, pero es que mi familia no es perfecta. ¿Cuál es la siguiente historia que sigue en el Génesis? Abraham y Sara. Donde Sara le decidió decir a Abraham, como yo no pude tener hijos, vaya con una de nuestras sirvientas, Agar, y tenga un hijo para que usted pueda tener primogénito. ¿Sí ven que en la Biblia hay mucha telenovela? Yo creo que de ahí salieron las historias. Pero esas son simples dos historias fáciles que encontramos en las primeras páginas del libro de la Biblia y que podemos seguir viendo durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué les comparto esto? Para decirles que para todos, para todas las familias, hay esperanza. Y una parte muy importante de lograr eso es si podemos entender que con la compasión nosotros vamos a poder hacer un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, un cambio de corazón. Entonces, como voy a decir la palabra compasión muchas veces en esta charla, necesito de su ayuda. Y así es como voy a garantizar que estén bien conectados. Cada vez que yo los señale, esta zona va a decir duro, con. Esta zona de la mitad que está bien llenita van a decir pa, y ustedes van a decir sion. Entonces, cada vez que señale, anden todos despiertos. Exacto, perfecto. Entonces van a ver cómo vamos a usar esto durante la charla. Ninguna familia es perfecta. Amigos, ninguna familia es perfecta. Solo vamos a ser perfectos cuando todos estemos en el cielo. Pero sí podemos experimentar la perfección del amor de Dios en este mundo. Si tenemos... Muy bien. Estoy tan orgullosa. Ahora, ¿de dónde viene la palabra compasión? La palabra compasión viene del latín com, juntos, pasión, sufrimiento. Juntos en el sufrimiento. Como católicos, como cristianos en este mundo, cuando tenemos compasión, nos unimos al dolor de la persona que está enfrente nuestro y los acompañamos durante ese momento para ver y hacer presencia de que no están solos. Pero ¿de dónde nace la raíz verdadera de la compasión? ¿Cuál es la historia más importante de toda la humanidad en donde se muestra la compasión al 100%? Es en el momento de la encarnación, cuando Jesús se hizo hombre para estar con nosotros, 100% hombre y 100% Dios. Y no solo ahí, su compasión de estar con nosotros lo llevó a entregarse totalmente en la cruz para que nosotros podamos tener el regalo de la salvación. Así que cuando escuchamos la palabra
no es solamente es que voy a ser bueno con el vecino. La compasión en un católico nace, se nutre y crece en el amor que tenemos a Jesús, porque Él nos mostró la compasión más importante del mundo, y porque recibimos todas esas bendiciones de Dios en esa compasión, nosotros se la entregamos de regreso al mundo cuando vemos, reconocemos y miramos las otras personas que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En el catequismo nos enseñan que la definición de una parroquia es la comunidad estable de los feligreses. Esa estabilidad nace, crece y se solidifica en la presencia de cuerpo y alma de Jesús en la Eucaristía. Por eso nosotros podemos ser miembros de muchas comunidades en este mundo, pero esas comunidades tienden a desbaratarse en algún momento, así sean comunidades muy buenas. ¿Por qué? Porque somos humanos con humanos. Y cuando tú unes uno o dos más humanos juntos, en algún momento va a haber lío. Pero cuando la comunidad se centra en Jesús vivo, por más de que nosotros seamos humanos y cometemos muchos errores, ese lugar nunca se va a destruir porque está la presencia de Jesús. La estabilidad la da Jesús mismo. No nosotros, no el párroco, no el papa, no. Es todos nosotros unidos al centro de la comunión. Eso quiere decir que cuando nosotros somos feligreses de una parroquia, somos miembros de una parroquia, como feligreses nuestra labor es ayudar a la iglesia a mantener esa estabilidad. ¿Y cuándo es que nosotros no tenemos estabilidad? Nosotros no tenemos estabilidad cuando tragedias vienen a nuestra vida, cuando dolores emocionales o físicos llegan a nosotros, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que no pertenecemos. Por eso la paz ya se me está durmiendo. Exacto, muy bien. La compasión es tan importante y es parte del ADN de nuestra fe. Nosotros lo hacemos para vernos bien. Ay, mira cómo soy de compasiva y me tomo la foto en el selfie para contarle a todo el mundo lo bueno que hice al vecino. No, la compasión nace del corazón y porque puedo ver el amor que Dios y la misericordia que Dios tuvo en momentos difíciles, yo puedo tener unos nuevos ojos para ver la realidad del mundo y saber que yo no soy la única en este mundo, para saber que mi vecino también puede estar adolorido, para saber que yo puedo hacer algo para cambiar y mejorar mi parroquia, mi familia, mi comunidad. Así no se ha agradecido públicamente, así no se ha reconocido por muchos. Nuestro llamado bautismal, todos tenemos aquí una marquita lo más de linda, que nos la dieron en el bautizo y que nadie nos lo va a poder borrar. Y es que nos hace católicos. ¿Se acuerdan que cuando nos dieron la bendición con el aceite bautismal? Esa marquita nos ayuda a tener nuevos ojos. Los ojos que no solo miran lo que me está pasando a mí, los ojos que me ayudan a ver el corazón de cada persona con la cual interactúo, para saber cómo yo puedo ser presencia de Dios en esa persona y darle la buena nueva de Jesús. Así sea limitante mis características, puede que yo no sea muy buena en hacer amistades o puede que no tenga los recursos para ayudar a toda la gente que necesita. Pero el simple hecho de identificar la presencia de Dios en el otro y ver que hay una necesidad y usar nuestra compasión para ayudar a esa necesidad, cambiaría el mundo. ¿Se imaginan, amigos, si todos nosotros en este congreso, simplemente en este congreso, con todos los participantes, si saliéramos totalmente enamorados de salir a hacer con el otro, constantemente, ¿cómo cambiaría esta ciudad? ¿Cómo cambiarían nuestras parroquias?
¿Cómo cambiaría nuestra diócesis? Así que aceptemos esa invitación que nos hace Dios, de tener siempre los ojos de Él cuando estamos caminando. Porque no sé ustedes, pero algo que yo escucho muy constantemente es, ay, pero es que estoy ocupado. Es que no sabes cuántos problemas tengo yo. Amigos, todos tenemos problemas. Y sí, hay momentos en la vida que uno está sufriendo tanto que uno tiene que ser generoso y dejar que los otros muestren su compasión hacia mí. No decir que, porque es que yo creo en Dios, yo no necesito de nadie. Esa no es nuestra fe y ese no es nuestro sentido de humanidad. Dios nos creó para estar todos en familia, para ser compasivos y para entender que en las familias es muy difícil ser compasivo. Les voy a comentar, por ejemplo, ¿saben qué es lo más difícil que es para mí en este momento para ser compasivo en mi familia? Yo tengo un papá espectacular de 84 años, pero que trabajó toda su vida para IBM, pero cada vez que me pide que le ayude a conseguir algo en el celular, necesito toda la compasión del mundo para dar las instrucciones porque me demoro horas y nunca llegamos a ningún lado. El último challenge que me dio es, ¿me puedes meter el app de Uber en mi celular? Ha pasado un mes y no lo hemos logrado todavía. Y no porque no he intentado. Cada vez que lo pongo él lo borra de alguna forma, no sé por qué. Pero este es el llamado mío de amor de hija, de usar mi compasión para mostrarle a mi papá que aún con la edad, Dios está presente ahí, que aún con la edad, Él es alguien que yo amo y le voy a tener toda la compasión del mundo y toda la paciencia para que de verdad podamos arreglar esa situación. Y obviamente en las familias también hay cosas mucho más serias, mucho más graves, peleas, insultos. El famoso, no te voy a hablar porque me heriste. ¿Y qué pasa después de un mes, 2 meses, 3 meses que nosotros nos hablamos? 5 meses, 1 año pueden pasar y nos alejamos totalmente de esa persona. Nuestro ego le ganó a la compasión que aprendemos todos los días en el sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Eso también, amigos, pasa en nuestros ministerios. Podemos tener ministerios increíbles que están cambiando la comunidad en que vivimos, que donde podemos ver que la gente se está llenando del Espíritu Santo, se está llenando de Jesús, están alegres de ver cómo la vida les va cambiando, pero llegan los problemas de el liderazgo, quién está a cargo, quién lo hace de esta forma y quién lo hace de aquella forma. ¿Qué otro ministerio viene a competir con nosotros? Esta persona que no nos cae bien a todo el mundo quiere ser parte de nuestro ministerio. ¿Cómo los vamos a sacar del ministerio? Amigos, no se les olvide que también y especialmente en la iglesia, nuestra compasión debe ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente interactúa contigo, de pronto esa es la única persona católica con la que van a hablar. Y si ustedes tuvieron una mala interacción, ellos se van a alejar de la fe porque van a pensar que esa fue la voz de Dios. Cuando no fue la voz de Dios, fue tu humanidad. Entonces, ¿cómo podemos traer esa compasión a aquellos que estamos sirviendo a Dios, pero también a los que son parte de nuestra comunidad? ¿Cuántas veces ustedes han ido a misa y a la salida de la misa se burlan del coro? No se queden callados, que yo sé que son varios. Aquí somos sinceros, ya almorzamos, ya se puede decir lo de verdad. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿O cuántas veces decimos, es que esa es la que arregla las flores, la puso chueca esta vez? O es que la secretaria es una señora cansona que siempre me trata mal. Amigos, ¿dónde está nuestra? No se nos olvide eso. Y las otras oportunidades en donde nosotros podemos sentir esa compasión es cuando vemos de verdad tragedias alrededor nuestro y nuestra humanidad, nuestro corazón reacciona.
¿Cuántos de ustedes son de esta zona de California? Levanten la mano. Muy bien. Amigos, ¿cuál fue la reacción de ustedes cuando estaban viendo la tragedia de los incendios en esta ciudad, en Los Ángeles? Fue doloroso, ¿cierto? Causó miedo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes salieron corriendo a su closet, lo abrieron y empezaron a ver qué ropa podían donar? ¿O qué comida podían donar? ¿O cuánto podían sacar del banco para ayudar para que pudieran darle agua a las personas que estaban trabajando en los incendios? Esa parte de nuestra humanidad, de nuestro corazón que nos llama a tener esa compasión, generalmente brota en abundancia. Cuando grandes tragedias naturales, o cuando escuchamos a un amigo que fue diagnosticado con cáncer, o cuando vemos a alguien que de verdad necesita ayuda y podemos parar de la rutina de nuestra vida muy ocupada y decir, aquí estoy, aquí te voy a acompañar. Espero que sea de algo de ayuda, aunque no te puedo ayudar con algo, pero mi presencia que la sientas. Eso cambia corazones. ¿Cuántas veces ustedes mismos estuvieron en algún momento, en un momento de necesidad y alguien de la nada llegó y dijo, no te preocupes, yo me encargo de esto? ¿Cierto que eso nos cambió el corazón? ¿Cierto que eso fue lo que nos dio esperanza? Cuando yo hablo con los jóvenes, ¿saben qué es la pregunta número 1 que me hacen todo el tiempo? ¿Por qué Dios no ve lo que estoy sufriendo? Dios lo ve. Y no solo lo ve, también lo comparte con todos nosotros para que lo veamos, a ver quién le ayuda a hacerse presente en la vida de esa persona. Así que la compasión siempre va a llegar de la mano de la generosidad de nuestra acción. Nunca se nos olvide eso. ¿Cómo vamos? No, ¿vamos? Me fui en el tren y se me quedó todo el mundo en la estación. Ok, amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver una de las lecturas en la Biblia que nos habla muy linda de la compasión de un padre a su hijo. Y yo sé que esta es una lectura en Lucas 15, 13 al 32, que muchas veces la hemos escuchado. Pero en este momento quiero que de verdad le pongamos atención. Así que si hay algo que te está haciendo ir a otro mundo, no, quédate aquí. Pon los 2 pies en el piso. Quiero ver que todo el mundo ponga los 2 pies en el piso, que estén sentados cómodos. Y escuchemos la palabra de Dios. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de los habitantes del lugar que lo envió a su campo a cuidar los cerdos. Hubiera deseado llenarse del estómago con toda la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde el Padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó pues y fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión y corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan al ternero gordo y mátenlo. Comámoslo y hagamos fiesta.
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo al volver, cuando se acercaba a la casa y oyó toda la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué significa todo aquello? Él respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo para haberle recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutos y haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había de hacer fiesta y alegrarse, pues tu hermano que estaba muerto ha vuelto a la vida. Está perdido y ha sido encontrado. Amigos, ¿por qué quería hacer esta lectura? Porque cuando hablamos de compasión en las familias, la compasión más grave y más dolorosa para expresarla es cuando tenemos un ser querido de la familia que ha cometido errores graves, que nos ha marcado en el corazón dolores fuertes, memorias que no queremos recordar. Y es la que nos ayuda y nos invita a tener la alegría de este padre cuando vio a su hijo. Veamos unos detalles sencillitos en esta pintura que es basada en esta escritura de Rembrandt, del retorno del hijo pródigo. Aquí miremos la mirada sincera de cansancio pero alegría del papá que está abrazando a su hijo. Pero miren la mirada del hermano, que es el de la capa roja. Endo está mirando diciendo, ¿en serio? ¿En serio vas a hacer eso? ¿En serio él se merece eso? ¿Cuántas veces nosotros cuando somos llamados a tener compasión, primero juzgamos y juzgamos duro? Amigos, yo siempre les digo, cada vez que ustedes le señalen a alguien porque está cometiendo algo mal, acuérdense que hay otros 3 deditos mirándote a ti primero. Así que antes de juzgar, miremos esos 3 deditos que nos dicen, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Le estás abriendo el espacio al Espíritu Santo para que haya esa compasión? En esta segunda parte nos vemos un poquito más la forma como este padre recibió a su hijo. Si se dieron cuenta, abre los brazos grandes, crea un espacio para que la compasión exista. El problema número 1 de la compasión es que decimos no y nos agarramos los brazos y hacemos la cara brava. Cuando para traer compasión hay que crear espacio. Un espacio en donde se pueda creer, un espacio donde uno se pueda sentir seguro, uno y la persona con la que uno está hablando en esa compasión. Y un espacio en donde de verdad el lenguaje de la señal de que se busca una reconciliación. Otra cosa muy linda de esta pintura es, mírenle las manos al papá. ¿Se dan cuenta de algo de las manos del papá? Son diferentes. Una mano es mucho más gruesa y fuerte, la otra es un poco más delicada. Lo que el artista quería mostrar con estas manos es que cuando uno está mostrando compasión, no quiere decir que sea abuso, en el sentido de Jesús no nos está pidiendo que seamos mensos, nos está pidiendo que seamos mansos, que es muy diferente, ¿cierto? Entonces sí hay un poco de fortaleza en decir, si la compasión implica que debo mostrar algo que se debe mejorar, algo que se debe enseñar, algo que se debe compartir, está presente, pero de una forma muy pastoral, de una forma muy amorosa, de una forma que no simplemente juzga y toma determinaciones sin escuchar al otro.
en esta otra parte que quiero señalar es, miren, la postura del hijo. Cuando uno tiene que pedir perdón de un error que cometió, ¿qué le da a uno? Pena, ¿cierto? Y es más, hasta jartera. ¿Por qué la gente no va a la reconciliación? Porque les da pena ir a hablar con un sacerdote, cuando no entienden que es el momento más bello en donde Dios quiere perdonar todos tus pecados. Y no porque tiene la lista para marcar bien o mal si estás pasando el examen, sino porque te ama y está muriendo de ganas de poder recibirte otra vez y poder tener otra vez la relación que existe para recibir la Eucaristía, la conexión entre Él y tú. Cuando una persona está de rodillas y ha cometido errores, el momento no es regañar, el momento es abrazar, el momento es celebrar con alegría, el momento es decir, sé que es difícil, yo lo he vivido también, hablemos de esto, organicémonos otra vez. ¿Cuántas personas en este momento están llegando a tu cabeza a decir, si me pudiera reconciliar con esa persona, mi vida sería mucho mejor? Pues bien, amigos, en esta época que ya se nos acerca de Cuaresma, los invito de forma muy personal que se acuerden de esta postura, de este cuadro, y que tengan la valentía de ir y empezar esa conversación. Y la otra parte de este cuadro que me gusta, en la parte de arriba, no sé que también se vean en el screen grande, pero si ven hay muchas sombras de personas que están mirando. Amigos, la compasión cambia corazones. La compasión se puede multiplicar. Una vez yo estaba manejando en un drive-thru, iba a pagar y la persona me dijo, la persona de enfrente suyo pagó por su comida. Y yo, uy, ¿quién fue esa persona? Pero ¿qué reacción inmediata tuve yo? Pues yo le pago a la persona de atrás. Bueno, primero pregunté, ¿cuánto es la cuenta del de atrás? Y después dije, pues yo le pago a la persona de atrás. La compasión, cuando se multiplica abundantemente, no se puede parar, porque de verdad cambia. Y todos nosotros que estamos buscando a nuestras familias, no que sean perfectas, sabemos que no pueden ser perfectas, pero que de verdad sean diferentes, la compasión tiene que estar presente si queremos entender cuál es la diferencia entre una buena familia a una buena familia católica. La gran diferencia de ser una buena familia católica es que tomamos en el día a día el comportamiento de generosidad, de compasión, de pedir perdón y de celebrar cuando nos arreglamos, cuando se mejora la relación. Yo puedo ser muy compasivo sin pensar en Dios, pero mi reacción es limitante porque se basaría solo en mi humanidad. Pero cuando yo invito a Dios a ser parte de esa parte compasiva, yo de verdad puedo cambiar un mundo y ustedes también. Los padres son como una llave de agua determinando si el contenido religioso llegará a las vidas de los niños como goteo ocasional o como un flujo constante. Y en esta oración que tienen ustedes enfrente suyo, quiero que pensemos que no es solo un contenido religioso, es una identidad católica, es algo que hacemos constantemente. Así que invitemos otra vez a la vida de nuestro hogar, en donde muchas veces la gente que es los mejores voluntarios de la iglesia en las parroquias son queridísimos afuera de la casa. Pero cuando llegan a la casa, ¿quién se dijo miedo? Y eso me lo dicen los jóvenes. Yo trabajo con muchos jóvenes y eso es lo que ellos me dicen. Entonces, ¿qué son unas cosas prácticas que podemos hacer para mejorar y para abrir esos espacios de compasión en nuestra familia? Lo primero es la escucha. Ya dijimos, hay que tener nuevos ojos donde podamos ver el sufrimiento del otro y podamos hacernos presente. Lo segundo es la escucha. Muchas veces cuando los papás dicen, y tú, hijo, escúchame,
Generalmente decimos después, limpia el cuarto, haz la tarea, vete a dormir temprano, bájale el ruido a la música. Estamos demandando una orden. Pero escuchar de verdad cuando un joven nos dice, pero papá, mamá, abuelo, abuela, escúchenme. Investigaciones han mostrado que cuando los jóvenes están diciendo eso, es que quieren un espacio en donde ellos puedan sentir la oportunidad de ofrecer lo que están pidiendo o lo que están pensando para tener un diálogo con los papás. Pero como nosotros ya estamos listos a reaccionar, cortamos ese espacio. Así que tenemos que tener cuidado. Así que vamos a hacer un ejercicio fácil. ¿Se acuerdan del vecino que les dije que hablaran? De contarles quién era el superhéroe de compasión. Bueno, si les gustó ese vecino, sigan con ese, si no, cambien al otro. Y simplemente le van a decir una pregunta que se hace mucho en los grupos de jóvenes. ¿Cuál es tu helado favorito? ¿Listo? Hagan, comparten con los vecinos. ¿Cuál es el helado favorito? Y 5, 4, 3, 2, 1. Hola. Muy bien. Generalmente se usa esa actividad en grupos de gente que no se conocen para que puedan compartir algo fácil y haya un poquito de conversación, de interacción, ¿cierto? Amigos, cuando estamos buscando un espacio seguro para que podamos de verdad entablar una conversación, una pregunta tan seca como ¿cuál es tu helado favorito? Nunca te va a llevar a una conversación larga. Te va simplemente a llevar a un factor, a decir, pues la fresa, porque la fresa es la única fruta saludable del mundo y todas las demás te van a matar de quién sabe qué. Si alguien empieza con una posición ahí, como uno le dice, pues usted está loco. No va a llevar uno a ningún lado, ¿cierto? Entonces, cuando estamos tratando de crear un ambiente donde la conversación sea más compasiva, en vez de preguntarle, ¿cuál es tu helado favorito? Vas a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la memoria más linda que tienes cuando te estabas comiendo tu helado favorito? ¿Listo? Comparten al vecino. Y 5, 4, 3, 2, 1. Hola. Ahora conocen mejor al vecino, ¿cierto? Para poder crear esos ambientes de conversaciones serias donde va a existir compasión, tienen que pensar muy bien en qué preguntas están haciendo. En mi experiencia de trabajar con casi 500,000 de jóvenes durante mis 27 años de ministerio,
aprendí una cosa. Cuando un joven se me acerca y me hace una pregunta difícil, como ¿por qué Dios detesta a los gays? ¿Qué creen que es mi respuesta inmediatamente? Yo nunca contesto, pues la Iglesia Católica enseña esto y esto. ¿Saben qué es mi primera respuesta? Dime más, cuéntame más, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? ¿Qué es lo que está en tu corazón en esa pregunta que de verdad quieres conseguir la respuesta? Y nunca les doy una respuesta inmediata. La hago como unas 2 o 3 veces donde les mando la pregunta de regreso. ¿Por qué? Porque la primera pregunta generalmente es inflamatoria, es como de te voy a asustar, te voy a coger, voy a ganar el punto y la otra persona no va a ganar el punto. Yo no contesto así. Cuando me hace 2 o 3 respuestas después de la pregunta inicial, generalmente ya entiendo cuál es la pregunta real. Y generalmente la pregunta real es, tengo este amigo que se llama Juan y me acaba de decir que es gay y yo pienso que es una persona espectacular. ¿Y por qué Dios no quiere a mi amigo que es Juan, que es gay? ¿Sí ven cómo cambia la pregunta? Después puedo contestar con y darle la respuesta correcta a esa persona. Educarlo con compasión, con vida pastoral. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una vez un video del Papa Francisco que estaba con niños chiquitos de colegio y un chiquitín se paró a hacerle una pregunta y empezó a llorar. Y a llorar al punto que no pudo hacer la pregunta. Entonces el Papa Francisco le dijo, acércate y dame tu pregunta al oído. Y el chiquito llorando le dijo, mi papá es ateo y acaba de morir, ¿él no va a ir al cielo? Y el Papa Francisco, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo abrazó. Y lo segundo que dijo, enfrente como respuesta le dijo, ¿tu papá te llevaba a la iglesia? Dijo, sí. Y él decía, pero mi papá era ateo. Dijo, si tu papá te llevaba a la iglesia, ¿tu papá fue un buen papá para ti? ¿Lo amaste? Y dijo, sí. ¿Tu papá te llevaba y te educaba? Sí, yo iba al colegio. ¿Tu papá era bueno con tu mamá? Sí. ¿Tu papá tenía cuidado de tus hermanitos? Sí. Y le dijo a él, ¿tú crees que Dios Padre amoroso en algún momento no va a tener misericordia de tu papá? No le dijo, porque no es católico, no va a ir al cielo. Porque en realidad ninguno aquí en la tierra sabemos cuál es la historia de ese papá que no era católico. Pero le enseñó de la misericordia de Dios. Y en ese momento, un chiquito de 4 años le mostró la compasión de Dios. ¿Sí ven cómo es de diferente? ¿Se deja la conversación ahí? No. Se recontesta esa respuesta ahí, pero después estamos llamados a acompañar. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra compasión? Juntos en el dolor. Es acompañar a este chiquitín de 4 años y con su capacidad intelectual y con su corazón y su fe, poco a poco ayudarle a digerir ese concepto de dónde está su papá, cómo él puede rezar por la alma de su papá, cuál es la misericordia de Dios, cómo es que funciona nuestra fe. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Ok. Es que a veces no me contestan y uno queda como preocupado. Ok, ¿cuáles son entonces las características donde vemos compasión? La primera característica es la capacidad de entender. Entonces voy a usar de Cristo Vive, de una quote muy lindo que hizo el Papa Francisco. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado y que ya no cuentan, que ya caducaron, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse con los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Para que de verdad exista compasión tenemos que entender de dónde viene el otro. ¿Por qué está reaccionando de esa forma? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué va a hacer lo que va a hacer? Así, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, ambos nos podemos subir a la misma canoa y empezar
el camino del discernimiento para ayudar a crear ese momento donde nuestra compasión ayuda a que nuestros corazones sanen. Otra característica muy importante de la compasión es la valentía. Amigos, ser compasivos es difícil. ¿Cuántas veces han estado en un carro y ven a una persona homeless y qué es lo que hace uno? Inmediatamente mueve la mirada para el otro lado. No lo veo, no me tengo que preocupar, no lo veo, y se cambió el semáforo, ¡pum! Y arrancamos. A mí me pasó una vez, estaba manejando y estaba lloviendo y vi a una persona en la estación del bus emparamada, calladito así emparamado. Y yo tenía 2 sombrillas en mi silla de copiloto. Y yo miré la situación y dije, bueno, ya cambió el semáforo, ni modo, y seguí. Y esa cosita llamada conciencia empezó tun tun, tun tun, tun tun. ¿Qué terminó haciendo Catherine? Darle la vuelta a la calle, regresar y decir, señora, aquí hay una sombrilla por si necesita. Hay que ser valientes. Es tan fácil hacerle hacia la compasión. Tan fácil sacar una excusa. En Cristo Vive, el Papa le dice a los jóvenes, un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse al mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza. Amigos, la compasión trae la esperanza al mundo. Hay veces que nuestras luchas con nuestros jóvenes se basan por cuestiones de madurez normales de crecimiento. Todos desde chiquitos éramos, ¿y puedo aquí? ¿Y puedo aquí? ¿Y puedo tocar aquí? ¿Cierto? Estamos tratando de aprender cuáles son los límites. Y eso nos puede traer mucha tensión. Pero lo que no podemos permitir es que cuando las relaciones se rompan, perdamos la esperanza. La esperanza en Dios siempre es fructífera, siempre. Así que no permitamos que nuestro egoísmo y nuestra visión limitada nos permita traerla. Y así trae la esperanza al mundo. Seamos valientes. Otra cosa que nos enseña la compasión es aceptarse uno mismo. Y saber que uno cometió muchos errores. ¿Ustedes cometieron errores? ¿O yo soy la única que ha cometido 1000 errores? Todos cometemos errores. ¿Y qué diferencia sentimos cuando estábamos teniendo esa situación y alguien nos trató o nos corrigió con compasión? En Cristo Vive, Papa Francisco dice, es en el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que se levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nuevas oportunidades en vez de condenar, de futuro en vez de pasado. Cuando yo era estudiante de secundaria, toda mi vida fui buena estudiante, sobre todo en los cursos elementales, pero ya cuando empecé el high school, allá me puse más rebelde. Pero era buena estudiante en general, hasta que llegué a las clases de química. Química y yo y química nunca fuimos amigos. Y había una tradición en mi colegio que si uno se rajaba en un examen de química, le tocaba uno ir a la casa y que los papás firmaran el examen y regresarlo al otro día a las profesoras. En cierta forma, asegurarse que los papás lo regañaban a uno esa noche. No saben lo que yo le agradezco a mis papás, que cuando yo llegué y les mostré ese examen, no me pegaron, no me gritaron, no me insultaron, sino me preguntaron, ¿qué pasó? Esta no eres tú. Te vimos estudiando, ¿por qué no funciona?
Y por todo un año se dieron cuenta que es que yo no soy buena para la química. Hasta el profesor lo dijo el día de graduación, dijo, usted es la primera persona que graduó que de verdad puedo confirmar que no es buena para la química. Esa visión, ellos me pudieron haber regañado durísimo y dejado de dejar salir los fines de semana, pero en cambio ellos empezaron a ver qué me estaba pasando, me pusieron un tutor, me acompañaban, cuando había un examen difícil rezaban conmigo antes de que yo me fuera al colegio y cuando regresaba yo con la nota rajada decían, ay, ya otra vez, no ha funcionado, ¿qué más podemos hacer? Amigos, muchas veces rompemos relaciones y quitamos ese espíritu de formar al otro por no ser compasivos en las reacciones grandes o pequeñas que tenemos en nuestra vida. Y la otra es empatía. Una persona que de verdad sabe de compasión, tiene empatía, que quiere decir esa nueva sensibilidad, donde puedes ver a alguien y no necesitas muchas palabras para saber que algo está fallando, no está bien. Uno es la profundización del carisma, la experiencia fundamental del encuentro con Dios a través de Cristo, muerto y resucitado. El otro es el crecimiento de amor fraterno en la vida comunitaria y de servicio. Un buen católico siempre está sirviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que respiremos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el amor que recibimos en la comunión transforma nuestra vida y nos hace reaccionar hacia el mundo, porque ese amor es tan abundante que tenemos que compartirlo. Y por eso lo compartimos con servicio, y por eso lo compartimos con obras de caridad, y por eso es que nos importa el otro. Nunca una compasión que sale del corazón se puede igualar a una persona que es compasiva en un minuto sin razón. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con el amor de Dios, transforma. Cuando estamos uniéndonos a la cruz del otro, entendemos más la cruz de nuestro Señor. Y la cruz de nuestro Señor es transformadora. Por eso podemos hacer muchas obras de caridad, como lo hacía yo en el colegio, para poder salir de clase y ganarme el premio de buena colaboradora. O puedo calladamente de verdad ver al que está alrededor y decir, hoy no te veo bien, no sabes la alegría que me da el poder estar contigo, voy a ver si lo puedo hacer reír este día. Y traer un poquito de ese aire de esperanza que todos necesitamos alguna vez en nuestra vida. Y escuchar con sinceridad. Ya hicimos el ejemplo del tipo de preguntas que tenemos que hacer, pero escuchar con sinceridad significa darle el tiempo de Dios a las situaciones que son conflictivas. No tratar de ser el que saca la primera respuesta. Vivimos en un mundo ahora más que nunca en donde las respuestas rápidas nos dan un punto para ganar el partido. Amigos, esta vida no es acerca de partidos. Esta vida es acerca de vivir juntos, trayendo la buena nueva de Dios para transformar este mundo para que sea mejor. Así que seamos sinceros en nuestra forma de compartir. Y ahora les tengo esta historia de la Madre Teresa que hizo en uno de sus viajes a Estados Unidos, en donde ella dijo, una vez conocí una familia de una señora soltera con 8 hijos que se estaban muriendo de hambre, no habían comido hace muchos días. Y su primera reacción fue salir corriendo a la cocina, recoger arroz y se fue inmediatamente a la casa de esta persona. Y al estar en esa casa, le dijo a la mamá, aquí hay arroz, coman. Y ella decía, nunca se me olvidará los ojos cómo le brillaban a los hijos cuando vieron ese arroz. Pero la primera reacción de esa mamá fue, un momento, ya vengo. Y se fue a la casa del vecino, que era una familia musulmana, y los trajo para que ellos también compartieran de ese arroz. Y la Madre Teresa decía, a mí no me tocó que ella hubiera compartido el arroz, eso era algo natural. A mí lo que me tocó es que esa señora que estaba muerta de hambre y preocupada por sus 8 hijos,
tuvo los ojos para darse cuenta de otra familia que también estaba sufriendo. Muchos de nuestros jóvenes y nosotros mismos, ahora que estamos sufriendo tanto con depresión, es porque simplemente vemos la vida de me, myself and I. Yo, miren todo lo que sufro, miren todos los problemas, miren todo lo malo que me pasa. Y puede que a nuestro alrededor haya gente con aún dolores más fuertes, pero nosotros no tenemos ni los ojos ni los oídos para verlos y para ayudarlos aún en esas situaciones. Amigos, para cerrar, nuestro Jesús, el buen pastor, está tratando de llevar todas sus ovejitas al mundo en donde van a sentir el regalo de la compasión, en donde van a recibir las bendiciones de la misericordia, en donde van a recibir todos los regalos que Dios tiene para nosotros. Pero muchas de estas ovejitas, por más tiernas que se vean, están congeladas porque no pueden manejar lo que tienen encima de ellos. Están con miedo porque no entienden que hay un Dios que los ama profundamente, que los ama realmente y que quiere lo mejor de lo mejor para ustedes. Este es el tiempo de levantar nuestras antorchas, y quiero decir esto muy claro: no es antorchas para pelear, es antorchas de fuego de amor para llegar y entregárselo al mundo. El amor no que nosotros podemos dar, pero el amor que Dios puede dar por nosotros, porque hay mucho dolor en este mundo en este momento. Hay mucha gente que necesita sanación física, pero también necesita sanación espiritual. Hay muchas personas que se están muriendo ahora mismo por un abrazo. Por un abrazo. Y el llamado de nos invita a ser generosos, generosos de ir de corazón a corazón, no de equipo A a equipo B, no de yo estoy correcto y tú estás en lo incorrecto, no, de corazón, a compartir cómo Dios ha cambiado nuestro mundo. Seamos esa luz del amor de Dios en este mundo, no nos dejemos quitar esa esperanza que nos da Dios cada día que caminamos con Él. Y demos, nosotros sobre todo latinos, demos esos cientos de abrazos que el mundo necesita. Paréntesis, aclaración, siguiendo las leyes de Child Protection que existen en la Iglesia Católica. Pero nosotros como latinos, a sus sobrinos, a sus vecinos, a sus padres, a sus tíos, a todas las personas que han sido padrinos o madrinas, abrácenlos, porque la sanación y la compasión no se puede negar cuando estás recibiendo el amor de Dios por medio de la otra persona. Abracémonos los unos a otros fuertemente unidos con la cruz en la mitad, compartiendo sus dolores de cruz, pero entendiendo que hay una resurrección. Y es con esos abrazos que de verdad vamos a ver al Dios presente, caminando entre nosotros, cambiando vidas, gracias a la compasión que solo nace en nuestro regalo como cristianos para poder cambiar a este mundo. Así que les voy a invitar a hacer una cosa. Por favor, todos pónganse de pie. Si conocen al vecino, pregúntele de forma de que se sientan cómodos. Vecino, ¿puedo poner la mano en el hombro? Así suavecito el hombro. No seamos latinos en esta puesta de eso. Bien suavecito. Y con permiso. Si el vecino les dice no me toque el hombro, no le coja el hombro. Imagínense que está cerquita el hombro. Y vamos a hacer algo muy católicos. Quiero que sean generosos. Que individualmente les voy a dar unos minuticos para que ustedes recen por esa persona, especialmente por ese talento que van a necesitar ustedes, que saben que necesitan, que no tienen, para poder salir y ser compasivos con la persona que más les dificulta en el corazón.
Así que vamos a llamar en este momento al Espíritu Santo y les voy a pedir que ustedes, con mucho amor, así nunca hayan conocido a esta persona, y si la conocen, no piensen en la persona que esa persona está pensando. Seamos juiciosos aquí. Pero recémosle, pidámosle al Espíritu Santo que de verdad Dios le regale ese talento que necesita, ese empujoncito que necesita, esa aseguranza de que cuando se encuentren con la persona que más les cuesta, que Dios se haga presente y ayude a abrir ese espacio para que la compasión sea presente y la transformación de Dios pueda traer una reconciliación sincera en el corazón de las dos personas o de todas las personas que están siendo afectadas por ese rompimiento. Ustedes, sin darles pena, recen por esa persona en este momento en voz alta. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Toca el corazón de esta persona que está al lado nuestro, de tu hijo o tu hija. Tráele ese regalo, el don de poder tener un corazón humilde, un corazón valiente, un corazón amoroso, un corazón entendedor, un corazón listo a servirte, listo a amar al otro, para que con la compasión que tú nos has enseñado, podamos entenderlo, guiarlo, formarlo, amarlo y llevarlo a la cruz, para que tú, Dios, con tu infinito amor, puedas transformar este mundo. Señor, qué tan difícil es ahora que nosotros perdonemos al otro, que veamos un grupo como nuestros aliados y los otros como los enemigos. Que nunca se nos olvide que todos somos hijos tuyos y es nuestro llamado unirnos y estar juntos hasta el último día en donde nos vamos a encontrar en el cielo. Así sea. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, amigos. Fue un honor estar con ustedes hoy. Wow, qué tema tan interesante y muy bueno. Ofrezcámosle otro fuerte aplauso a Catherine. Gracias por este lindo tema que nos ayude a nosotros a ser más compasivos, ¿verdad? Amén. Les invito a que miren sus asientos, que no se les olvide nada para poder ir a sus otros talleres. También los invito a que llenen sus formas de evaluación, que va a ser en línea. Los van a llegar en línea, los pueden llegar para que el otro año, primero Dios, tengamos a Catherine de regreso. Se cuidan y feliz tarde. Muy bien, ay, qué lindo tema. Ay, no, hombre, qué facilidad. Ay, Dios. Estaba anotando. Siquiera. Gracias. Hello.
Oh, wait. Oh. That's Yeah. go ahead. I'm gonna have you did find one? Oh, I'll be there awesome. for you. I'll be back. So now Yes.
Ready? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a esta sesión del taller 351. Nuestro taller se llama Vocación, Compasión y Misión. Un camino de esperanza para la juventud y la iglesia. Mi nombre es Gabriela Lemus y vengo de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, de aquí de Santa Ana. Les pido de favor que pueden poner sus teléfonos en silencio y no es permitido grabar el taller, ya sea en audio, para uso personal. Nuestro invitado de hoy es el conferencista, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami. Es vicepresidente y decano de Teología en la Universidad de Santo Tomás. Fue nombrado misionero de la misericordia por el Papa Francisco y es predicador del Avivamiento Eucarístico Nacional. Es líder de la Pastoral Hispana, habiendo ejercido como director del Instituto Pastoral del Sureste. Es asesor de la Red Nacional de Pastoral Juvenil. Está en las redes como Énfasis de la Pastoral con Jóvenes y la Salud del Espíritu, Alma y Cuerpo. Es un honor para mí presentar al sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, el párroco Rafael Capó. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Ahora yo los oigo bien. Muy bien. Yo estoy aquí maravillado porque yo esperaba un grupito pequeño, pero parece ser que el título, como dice que esto es para la juventud y la iglesia, aquí tenemos muchos jóvenes. Levante la mano los que tienen mucha juventud acumulada. Yo me incluyo. Ahora levante la mano los que son jovencitos, eso sí de verdad. ¿Tenemos jóvenes? Un aplauso para los jóvenes. Bueno, es una alegría y quiero empezar, antes de que nos pongamos a platicar y lo que vamos a profundizar en esta tarde, como estamos llamados a la compasión, el primer signo de compasión es en la propia familia, ¿verdad? Y siendo nosotros compasivos con nuestros hermanos y hermanas, pensemos, antes de empezar nuestra plática, nuestro rato de trabajo, vamos a pensar en el Papa Francisco y vamos a ponerlo en las manos de la Santísima Virgen para que la Santísima Virgen lo cubra con su manto y le conceda fortaleza y salud para seguir guiando a la iglesia. Vamos a ofrecer un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, ahora podemos empezar. Muy bien, me presentaron, vengo de ahí cerquita desde Miami y siempre que vengo aquí a California del Sur, de verdad que me siento que ustedes tienen mejor clima que nosotros en la Florida. Tengo que decirlo de verdad, de corazón, sí. Así que me encanta venir a estar aquí con ustedes, no solamente porque tienen un clima envidiable, porque la humedad en Miami es terrible. Aquí el calor humano, la alegría de esta iglesia que está en marcha, que está en camino, se siente, una iglesia viva. Así que un aplauso. En este rato en el que vamos a estar juntos, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que nos ayuden a caminar cada uno de nosotros en estos tiempos en que estamos llamados a la esperanza, a la compasión, a ser verdaderos discípulos misioneros. Son ideas que no son nada nuevo.
pero son ideas que les quiero compartir desde el corazón y desde la convicción de que el estar aquí hoy, en esta tarde, juntos, no es una casualidad, ni es tampoco el que estemos perdiendo el tiempo. Si estamos aquí reunidos en esta tarde, es porque el Señor tiene algo que regalarnos a cada uno de nosotros, a mí y a ti. Y por lo tanto, les pido que abramos el corazón y que las ideas que yo quiero compartir con ustedes no sean nada más ideas para que pasen por aquí, sino que sean ideas que pasen por aquí, para que pasen por aquí y para que pasen por aquí. Para que estas ideas que vamos a compartir nos lleven verdaderamente a encontrarnos con el Señor y a salir convencidos de que el momento de gracia, el momento de compasión, el momento de conversión, el momento de misión, no es más adelante, no es cuando el Señor me toque y no sé, es aquí y ahora. Y por lo tanto te invito a que abras el corazón con humildad y que dejes que el Señor haga lo que quiera hacer contigo en esta tarde para lanzarte a lo que Él quiera hacer con tu vida para los demás. La primera idea y el primer planteamiento que quiero compartir con ustedes nace de la convicción más radical en mi propia vida como sacerdote, en mi propio camino con los jóvenes, en mi propio camino como educador, y es el que cada cristiano necesita su fuego, su pasión, su creatividad, su valentía de descubrir que hemos nacido, que has nacido para cosas grandes. Tú has nacido para amar sin límites, para servir sin miedo, para llevar la luz de Cristo hasta los confines, porque no es nada más ser testigo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, sino que también estás llamado a ser luz, aunque sea humildemente, en tu parroquia, con tus amigos, con tus vecinos. ¿Estás listo? ¿Estás lista para esta aventura? Y te pregunto, para empezar esta tarde, ¿a qué estás dando tu vida? ¿A qué estás dando tu vida? ¿A quién estás dando tu vida? ¿Por qué causas vale la pena desgastar tu vida, tu existencia? ¿Quién guía tus pasos? ¿Quién motiva tu día a día? Y Jesús espera tu respuesta. Les invito a que no perdamos el tiempo, porque hoy es el día para decidirnos por Él. La primera idea es que estamos llamados por el amor de Dios. Voy a compartir con ustedes 7 ideas, 7 puntos. Se los voy a preguntar cuando estén saliendo. Así que tomen nota, sí, tomen nota, porque dijeron que eran jóvenes todos y los jóvenes les toca escribir y tomar notas en la escuela, en la universidad, así que lo dijeron, anoten. Primera idea es vocación, llamada. Y cada uno de nosotros, desde antes de que naciéramos, hemos sido llamados por Dios. Esto es una idea profunda, lo que acabo de decir. Desde antes de que naciéramos, desde antes de que fueras concebido, desde antes que fueras concebida en el vientre de tu madre, ya Dios había pensado en ti. Había pensado en ti por amor y te ha llamado primero a la vida, te ha llamado al don de la vida, te ha llamado a tu existencia
Y la vocación, la llamada, no es una casualidad, es un regalo. Es el latido del corazón de Dios dentro de tu vida. Y esa vocación, esa llamada, va creciendo, va desarrollándose desde ese momento de la concepción hasta este momento en el que estamos ahora reunidos aquí. Y por lo tanto, estamos llamados a descubrir cada día con mayor intensidad cuál es esa llamada, cuál es esa vocación a la que el Señor me llama aquí y ahora. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Tiene mi vida sentido? ¿Para qué Dios me ha llamado? Aquí hay muchas hermanas religiosas. Levanten la mano las hermanas que están presentes. Un aplauso para las hermanas. También habemos algunos sacerdotes. ¡Eh! Ahí hay por ahí un hermano. Gracias, Padrecito. Un aplauso. No sé si hay algún seminarista por ahí colado, pero también un aplauso para los seminaristas. Un aplauso para los casados que han descubierto su vocación del matrimonio. Un aplauso. Levante la mano. Levante la mano los que están buscando qué pasa en el camino de la vida. También aplauso porque están buscando. Y a veces en ese camino de buscar y de preguntarnos qué es lo que el Señor quiere de mí, pedimos señales. ¿Cuántos de ustedes han pedido a Dios una señal en algún momento de su vida? Díganme la verdad, ¿alguien ha pedido una señal a Dios? Ay. En el año del jubileo, estamos en un jubileo, en el jubileo ordinario de la esperanza, ¿verdad? Pero hubo un jubileo extraordinario de la redención en el año 1985. ¿Quién era papa? San Juan Pablo II. Y en ese año de jubileo, el Papa Juan Pablo convocó a los jóvenes de todo el mundo a ir a Roma para un encuentro que después se convirtió en lo que hoy en día llamamos la Jornada Mundial de la Juventud. Y a este servidor, yo estaba en la prepa, en la escuela secundaria, en high school. Por cierto, no dijeron de dónde soy. ¿De dónde soy? Dije que soy de Miami, pero no nací en Miami. Al final les digo. Al final les digo, pero me lo tienen que acordar y se los digo. Soy de Tlaxcala, que sí existe. Tlaxcala, el estado de Tlaxcala. Tlaxcala no queda en Puebla. Tlaxcala es Tlaxcala, el estado de Tlaxcala. No soy de Tlaxcala, pero ya les digo después. Bueno, perdí el hilo por ponerme a cotorrear aquí con ustedes. Bueno, estaba y fui a Roma para aquel primer encuentro de jóvenes con el Papa. Y en medio de aquella situación tan hermosa, de aquel encuentro maravilloso de jóvenes de todo el mundo, yo de secundaria, de high school, en verdad fui porque, bueno, yo estaba emocionado no solo por conocer al Papa, pero la verdad, como no están grabando, puedo contarlo. Iba más emocionado porque iba mi novia. Como pueden ver, no terminó bien la cosa. Pero bueno, yo iba súper emocionado porque iba mi novia al viaje, un viaje a Europa, un viaje a Roma. Me escogieron de mi escuela para representar a mi colegio. Yo iba súper emocionado, pero por dentro se iba moviendo algo cada vez que el Papa hablaba y decía a los jóvenes: jóvenes, abran las puertas de par en par a Cristo. No tengan miedo de decir sí al Señor. Abre las puertas del corazón de par en par. Y si el Señor te está llamando, di sí. Y con aquellas palabras de Juan Pablo II, algo se movía en mi corazón. Y yo estaba sacudido por dentro
de no saber hacia dónde me llevaba el Señor. Y terminada aquella audiencia, me invitaron a ir en peregrinación por algunas iglesias de Roma. Fuimos en peregrinación para pasar por la Puerta Santa, todas esas cosas. Y caminando hacia una de las iglesias que íbamos a visitar, pasó un cuate en una motocicleta y le robó el bolso a una maestra que iba con nosotros. Le robó el bolso, llevaba la maestra, tenía su pasaporte, su dinero, todo. En aquella época el pasaje de avión era en papel, todo ese tipo, se habían robado todo. Y bueno, decidieron, vamos a ir hasta la policía, ¿o qué hacemos? Pues el padre dijo, no, vamos a la iglesia, porque no sabemos ninguno aquí hablar italiano, que nos ayude el sacerdote de la iglesia a la que vamos a ir. Y todos se fueron a hablar con el cura, y yo me quedé solo en la iglesia. Y allí solo en la iglesia, delante del Santísimo, empezó dentro de mi corazón como una batalla, y vinieron a mi mente las palabras del Papa Juan Pablo II: abre las puertas del corazón, no tengas miedo, di sí al Señor. Y yo, Dios mío, si me estás llamando a mí, si me estás llamando a ser sacerdote, háblame claro, porque esto yo no lo entiendo. Y dame una señal. Y dame una señal. Si aparece el bolso, si aparece la cartera de la maestra, yo sabré que me estás llamando a ser sacerdote. Ustedes se ríen. De momento, una nube de incienso envolvió el templo. Ángeles, querubines y serafines descendieron. Y el bolso no apareció. Y aquí estoy yo con esta cosita aquí, años después. ¿Pero qué pasó? Pero padrecito, si no apareció el bolso. ¿O apareció? Todavía lo están buscando. No les puedo contar una película de Hollywood, les cuento lo que ocurrió. Pero ¿qué pasó? Al tiempo, regresando de ese viaje a mi tierra natal, a Tlaxcala. Ay, parece que hay tlaxcaltecas por ahí. Algunos no saben ni qué es eso de Tlaxcala, pero eso es otra historia. Las preguntas continuaban en mi corazón. Pero me di cuenta, yendo a hablar con un sacerdote, y me eché a llorar, pero de alegría profunda, porque sentí en mi corazón que la señal más profunda era que el Señor no me dejaba, que el Señor me perseguía, que ese amor de Dios estaba dentro de mí y que no me dejaba. Y por lo tanto, la señal más profunda no era algo que yo buscaba afuera, era algo que estaba dentro. Y la señal de esa vocación estaba dentro. Y la señal de tu vocación, de tu camino, está dentro de ti. Y el Señor quiere hablarte, y el Señor quiere amarte, y el Señor quiere mostrarte el camino. Por lo tanto, la primera palabrita importante esta tarde que queremos compartir es vocación, es llamada. Y Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Así que no tengan miedo de decir sí. Y a los jóvenes que están aquí, en este Hall B aquí, pues abran el corazón, no tengan miedo, porque el Señor necesita testigos valientes. Denle un aplauso a los jóvenes. La segunda señal en el camino que quiero compartir con ustedes, les voy a preguntar a esos tres que están ahí, al final, no se escapan. La segunda palabrita es comunión. Vivir en comunión.
vivir esa vocación, que era el punto número 1, en la unidad de la iglesia. Porque la vocación, la llamada que cada uno de nosotros tenemos, no es para vivirla de una manera individualista. Es para que la vivamos en comunidad, para que la vivamos en iglesia, porque no estamos solos en esta travesía, no estás solo en este camino, no estás solo en esa aventura, no estás solo en las dificultades, pero tampoco estás solo en los triunfos. Estamos en comunión de iglesia y Jesús desde el inicio, esa construcción del reino de Dios la hizo en comunión con los 12, en comunión con los discípulos, en comunión con María, su madre, y las mujeres que lo seguían, en comunión con los 12 apóstoles que nombró y envió, en comunión con los discípulos y discípulas que le siguieron y que él llamó. Y nuestra vocación se fortalece cuando caminamos juntos como iglesia, como familia de Dios. En la historia de la iglesia tenemos muchos testimonios de que este camino se hace juntos. No somos llaneros solitarios, somos comunión, somos iglesia, somos pueblo de Dios en marcha. Y tenemos tantos testimonios hermosos, no solo desde los apóstoles y los primeros cristianos, aquellos primeros cristianos que fueron llamados a dar su sangre por Cristo, perseguidos, San Pablo, los apóstoles, aquellos primeros hombres y mujeres que siguieron los pasos de Cristo, sino que también hemos tenido testigos a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, de hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo, porque la dan en comunión, por estar en ese grupo de los seguidores de Cristo que viven y construyen el reino de Dios. Y tenemos los testigos, por ejemplo, voy a mencionar varios, se me ocurren los jóvenes del norte de África en el año 300, una ciudad que se llamaba Abitinia, en el norte de África. Bueno, esos jóvenes los estaba obligando el gobierno, el emperador de aquel momento, a que tenían que trabajar el domingo. ¿Qué es el domingo? El día del Señor. Bueno, los paganos no lo llamaban domingo, los paganos lo llamaban Sunday. Sí, es cierto, el día del sol. Los paganos en aquel momento llamaban a ese día de la semana el Sunday, el día del sol. Pero los cristianos empezaron a llamarlo, no es el día del sol, no es el día del Dios Sol, porque nosotros no creemos en el Dios Sol, nosotros creemos en el Señor, que nos llama a ser iglesia y que se hace presente en la Eucaristía, en el altar, y nosotros nos alimentamos de Él y caminamos juntos en comunión. Y aunque los querían obligar a trabajar y a encerrarlos para que no pudiesen estar juntos para celebrar la Eucaristía del domingo, esos jóvenes estuvieron en pie, en alto, y aunque los apresaron y los llevaron a la cárcel y los quisieron llevar al martirio, ellos cantaban en la cárcel sine dominica non possumus, decían en latín. Sin el domingo, sin el día del Señor, sin estar en comunión, sin estar juntos como iglesia, no podemos vivir. Por lo tanto, que nos lleven al martirio, porque no podemos vivir sin el Señor y sin ser iglesia. Y entregaron su vida por Cristo y su iglesia. Pero no solamente en ese año 300, sino que tenemos testimonios. Los otros días recordábamos a los cristeros y a Joselito y a todos esos que dieron testimonio en México de ser iglesia, de estar bajo la protección del manto de Nuestra Señora de Guadalupe, de seguir los pasos de Cristo y de ser iglesia. Pero tenemos también el testimonio tan reciente de los cristianos también en los cristianos coptos de Egipto, que fueron apresados por ISIS, por los terroristas islámicos, y que los llevaron, los grabaron,
queriendo que renunciaran de Cristo, que renunciaran de la iglesia, que renunciaran de seguir el evangelio y menos juntos. Y a todos, todo un grupo vestidos en anaranjado como los presos, los pusieron a todos juntos y los decapitaron. Y fueron canonizados. Y el Papa Francisco también los ha nombrado tantos como testigos de comunión, de iglesia. Pero ¿sabes qué? Nosotros, por cualquier tontería, por cualquier bobería, es que me duele la uña del pie, me quedo en la cama, tú vete a misa tú, porque yo me quedo aquí en la cama. O encontramos cualquier excusa para no ir al grupo de jóvenes. Está mirando para atrás ahora. O encontramos cualquier excusa para no ir al retiro que nos invitaron y que podríamos sacar podemos sacar el tiempo para hacerlo. O encontramos cualquier excusa para no ser nosotros esta iglesia de Cristo que nos convoca hoy. No busquemos excusas, digamos sí y seamos iglesia. Iglesia, no solamente de la iglesia local de esta diócesis, local de California, local de los Estados Unidos, local de toda América, la iglesia católica universal de Jesucristo que nos ha llamado y nos convoca y nos reúne en la comunión. Amén. Amén. Y a veces hay gente que dice, pero es que es la iglesia. Todos esos son un chorro de pecadores. Los primeros los curas. Pues ¿sabes qué? La iglesia no es perfecta porque está hecha de santos. La iglesia es perfecta porque Cristo es santo. Y Cristo nos convoca. Y Cristo nos ama. Y Cristo nos sostiene. Y por lo tanto, seamos iglesia en comunión. Iglesia unida que construye el reino de Dios. Segunda palabrita fue comunión. Muy bien. La primera fue vocación. La segunda, vamos a la tercera. La tercera palabrita que quiero que compartamos y que veamos como parte de nuestro camino es la compasión. Y la tenemos en el corazón de la reflexión de este Congreso de Educación Religiosa. La compasión, la fuerza del corazón de Cristo. Y si tú quieres vivir tu vocación, y si tú quieres vivir en comunión, tienes que estar en el corazón de Cristo. Y el que está en el corazón de Cristo descubre que ese corazón de Jesús es un corazón compasivo. Compasivo, porque como lo dice la palabra, compasión, sufre, camina, se encuentra con el que está necesitado, con el que está sufriendo, con el que está herido, con el que está llamando. Compasión. Y si nosotros abrimos el Nuevo Testamento y pasamos las palabras que nos dan los evangelistas en el Nuevo Testamento, vemos cómo esas páginas están llenas de testimonios de compasión. Cómo Jesús no predicó desde una torre de marfil, desde un castillo. Jesús se abaja y Jesús toca al leproso. Jesús toca los ojos del ciego, toca los oídos del sordo, toca las llagas del leproso. Y Jesús toma a la mujer pecadora y la levanta. Y Jesús abraza a los niños y los bendice. Y Jesús defiende a los pecadores con su misericordia. Y Jesús se entrega totalmente en la cruz, en compasión, mirando a los que lo han crucificado, mirando a los ladrones que tiene a su lado, mirando a sus apóstoles que huyen llenos de miedo.
Jesús es compasivo y en su corazón, que late por amor, se derrama para cada uno de nosotros esa compasión que nos invita a ser también nosotros apóstoles de compasión, apóstoles de misericordia. Y cuando nosotros somos apóstoles de misericordia, cuando somos apóstoles de compasión, esa compasión se multiplica. Cuando nosotros vemos testigos de bondad, eso nos mueve por dentro, ¿verdad que sí? Cuando vemos gente buena y vemos gente que vive el amor de Dios y que vive la cercanía con los que están necesitados, con los que están enfermos, con los que están sufriendo, eso nos mueve. Y la invitación es que tú seas apóstol de compasión, que tus acciones hablen de que tú estás abrazado al corazón de Cristo. Y ese testimonio arrastrará a tus hijos que quizás están alejados de ir a la iglesia, a tu vecina, a tu vecino que está alejado, a esos jóvenes que están apartados de una vida de cercanía con Cristo o la iglesia. Tu testimonio puede arrastrar. Tu testimonio de compasión puede arrastrar. A mí me impresiona el testimonio de compasión de tantas veces del Papa Francisco, que ha abrazado a esos enfermos, que ha querido ir en viajes, no a los lugares más famosos, sino ha querido ir a viajes a lugares olvidados, en África, en Asia, para estar en aldeas que no son las aldeas que están en la televisión, porque quiere estar con los que sufren. Y ahora algún amigo de mis estudios y de trabajo en Roma me dice, el Papa está pidiendo, ahora que está en el hospital, que lo pongan en la silla de ruedas para llevarlo por el pasillo a visitar los niños de cáncer. Y le dicen, Santo Padre, no se tiene que cuidar, usted se tiene que quedar aquí. Pero el Papa quiere salir de la habitación del hospital para ir a visitar a los otros que están sufriendo. Y ese testimonio arrastra, como arrastró tantas veces también el testimonio de San Juan Pablo II. ¿Cuántos tienen alguna historia que vieron al Papa Juan Pablo II en algún momento por televisión, en algún viaje en Estados Unidos, en México, algo? Levante la mano. Oh, mucha gente. Pues yo tuve la bendición, la alegría de verlo cuando fue a mi tierra natal de Tlaxcala. Y cuando me tocó ir a estudiar a Roma, que me mandaron a estudiar a Roma, me tocó muchas veces servir las misas del Papa Juan Pablo y ver muchos momentos de compasión. Ahora me vino una anécdota que no sé ni si la debo contar, pero bueno. Al final de las misas de San Juan Pablo II, siempre le traían un grupo de enfermos. Y acabada la misa, eso no se veía en televisión normalmente, o en los periódicos o algo. Esto era algo privado que él hacía. Bajaba, después de que se quitaba los ornamentos de celebrar la misa, iba a bendecir a esos enfermos que les traían, porque él tenía ese corazón compasivo. Y un día yo me colé, no sé ni por qué estoy contando esto, porque no me lo graben. Y entonces me puse detrás de todos los enfermos que estaban en las sillas de ruedas. Y cuando el Papa termina de dar la bendición y bendice a cada uno de los enfermos, va a seguir para irse al Palacio Apostólico después de la Basílica de San Pedro, donde fue la misa. Pero yo le grité, Santo Padre, deme su bendición. Entonces el Papa se viró, me mira, se sonríe, va a caminar, pero a acercarse, pero la guardia suiza que estaba allí, se plantean allí de momento, me miran así como que usted no está enfermo, pero tuvieron que abrir paso
a abrir. Y el Papa me dijo, tú no estás enfermo, pero necesitas una bendición. Y me dio la bendición. Y aquí estoy, amén. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? El Señor nos da bendiciones a veces que no nos esperamos. Y son bendiciones que nos tienen que mover a continuar esa cadena de compasión. A que no nos quedemos esas bendiciones para nosotros. Si el Señor te ha regalado una gracia, es por algo. Y esa gracia, esa bendición, es para que seas compasivos con los que tienes delante. Para que el sacerdote sea compasivo con su rebaño. Para que la religiosa sea compasiva con la gente que tiene en su apostolado y con las hermanas que tienen en su convento. Para que el padre y la madre de familia sea compasivo con sus hijos y en su familia. Para que todos seamos compasivos en nuestra iglesia y hagamos una iglesia de compasión. Tercera palabra, compasión. La cuarta palabra, la cuarta señal en el camino que quiero compartir con ustedes es que estamos llamados a la fraternidad. Fraternidad. Estamos llamados a ser hermanos y hermanas en el amor de Dios. Y la compasión que está en el corazón de todo esto que estamos hablando y viviendo en este congreso, la compasión nos tiene que llevar a descubrirnos hermanos y hermanas. Estamos en un mundo dividido por odio, un mundo dividido por indiferencia, un mundo dividido por racismos, un mundo dividido. Y en este mundo dividido, nuestra vocación es que seamos hermanos y hermanas, que seamos constructores de puentes, no de construir murallas, sino que nos descubramos hermanos y hermanas, que podamos llamarnos hijos e hijas de Dios. Y en esa llamada a descubrirnos como hijos e hijas de Dios, a mí me impresiona un testimonio que está en el Nuevo Testamento, en el libro más cortito de la Biblia. Es una paginita del Nuevo Testamento. Quizás no lo has ni leído todavía, pero te invito a que lo busques y lo leas. Es una carta de una página en el Nuevo Testamento, una carta de San Pablo, que San Pablo le dirige a un discípulo suyo. ¿Alguien sabe de cuál estoy hablando? Ay, por ahí lo saben, hay unos que estudian Biblia bien. Filemón. Pues la carta a Filemón. Y la historia va como sigue. Es una paginita en el Nuevo Testamento, pero tiene en el centro algo súper importante que está en el corazón de esto que quiero decirles, que estamos llamados a la fraternidad. Filemón era un hombre rico que tenía esclavos, que tenía muchas propiedades, y Filemón se convierte al Evangelio, es bautizado, se hace cristiano, pero en medio de ese proceso de convertirse a la fe, él se va de vacaciones. Y se va de vacaciones y deja la casa al cuidado de sus esclavos. Y tenía un esclavo que se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llama el esclavo? Para que se lo pongan a sus hijos o a sus nietos. Onésimo. Anótelo por ahí para las futuras madres, Onésimo. Pues Onésimo era el esclavo. Y Onésimo se aprovechó cuando se fue su amo. Filemón se fue. Pues Onésimo dijo, aquí es que yo voy a aprovechar. Y Onésimo le roba, porque sabía dónde habían dejado, dónde Filemón ponía el dinero, le roba todo el dinero y se escapa. Onésimo, como la historia del hijo pródigo que hizo con el dinero,
Pues Onésimo se fue a gastar el dinero. Ahora estoy poniendo invenciones, no es que eso lo diga la carta del Nuevo Testamento. Se agarró y se fue en un crucero y se fue detrás de mujeres. ¿Y a dónde se fue detrás de las mujeres de perdición? Se fue a la gran ciudad, que no era Nueva York, ni era Los Ángeles, ni Las Vegas, sino era Roma. Era la capital del imperio, era la metrópolis. Y se va a gastar el dinero en perdición, pero como todo villano, la cosa no acaba bien. ¿Y qué le pasó a Onésimo? Lo agarra la policía, lo meten a la cárcel, y en la cárcel Onésimo, el pobre sufriendo sus penas, de momento escucha que hay un preso que está reunido con un grupo de presos allí, diciéndoles que un tal Jesús Nazareno, grande por sus palabras y obras, ha traído el reino de Dios y fue crucificado, muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y Jesucristo es Señor. Y Onésimo empieza a oír aquella predicación. ¿Saben de quién? De Pablo, que estaba en la cárcel en Roma. Y Pablo, con su palabra, con el testimonio de Cristo muerto y resucitado, mueve el corazón de Onésimo a la conversión. Onésimo se convierte, Onésimo le pide las aguas del bautismo, Pablo bautiza a Onésimo en la cárcel y la sentencia de Onésimo terminó y Onésimo va a salir libre. El pobre Pablo sigue preso porque le espera la sentencia de lo que sabemos sería después su martirio. Pero Pablo dice, ahora te van a dejar libre, vas a volver con Filemón. ¿Qué? Y le vas a llevar esta carta. Y esa es la carta a Filemón. Y les leo de la carta a Filemón en el Nuevo Testamento. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ti, Filemón, al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que te animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos en la iglesia de Dios. Yo, Pablo, anciano, acuérdense, esta es la carta que le está escribiendo ¿a quién? A Filemón. Yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús y te pido por mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Lo llama hijo, ¿por qué? Porque lo bautizó, ¿verdad? En la cárcel. Y le dice Pablo a Filemón, Onésimo, por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí, aquí en la cárcel. Te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera querido que se quedara aquí conmigo en la cárcel para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quiero hacer nada sin tu acuerdo, ni imponerte una obra buena, sino dejar que la hagas libremente. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Y oigan estas palabras. San Pablo le dice a Filemón, ya no será más esclavo tuyo, sino algo mucho mejor. Recíbelo como hermano. Recíbelo como hermano. Pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más todavía para ti. ¿Ustedes están oyendo esas palabras? Pablo le está escribiendo a Filemón diciéndole,
Este que fue tu esclavo, que te robó todo el dinero, que te dejó casi en la calle, ahora yo te lo devuelvo y abrázalo porque es tu hermano. Eso es lo que le está diciendo. Y ese es el reto de la fe. Y ese es el reto para ti. Porque yo sé que aquí hay alguien que, como decimos en inglés, is holding grudges. Está con cosas en su corazón, con coraje con alguien de la familia, con alguien que era su amigo y que te traicionó, y está guardando rencor en tu corazón. Y el Señor te llama hoy a perdonar y a ver a esa persona como tu hermano y tu hermana. Y tú sabes quién eres. Aplícalo. Es tu hermano, es tu hermana. Y así se prueba que somos verdaderamente compasivos. Así se prueba que verdaderamente hemos sido llamados por el amor de Dios. Así se prueba verdaderamente que vivimos en comunión. Número 5. Estamos llamados, hermanas, hermanos, a caminar con Jesús. Y el punto número 5 es que estamos llamados a ser discípulos. Discípulos del amor de Dios. Estamos llamados a que en este camino seamos nosotros discípulos auténticos de Jesús, porque no basta con saber sobre Cristo, no basta leer sobre Jesús, no basta nada más que uno se forme y lea mucho de Cristo, eso es importante, pero hay que conocerlo, hay que amarlo y hay que seguirlo con radicalidad. Los demonios saben mucho de Cristo. Oye eso, el demonio sabe mucho de Jesucristo, pero con saber mucho de Jesucristo no se salvan. No solamente basta con saber de Jesucristo, hay que seguir y ir de la mano de Jesús, de ser verdaderamente discípulo, de ser verdaderamente discípula. Y nosotros, en nuestro camino de bautizados, muchas veces pasamos por ser personas que sabemos de Jesucristo. No basta nada más con haber recibido las aguas del bautismo. No basta nada más con decir que yo soy cristiano. Eso tengo que demostrarlo porque voy caminando con el que me ha bautizado, caminando con el que me ha amado, caminando con el que ha dado su vida por mí. Y ser auténticamente discípulos. Yo sé que ustedes saben la historia de los discípulos de Emaús, porque por ahí hay gente que ha hecho el retiro de Emaús. Muchos que han reflexionado en distintos momentos en sus comunidades o en sus grupos la historia de los discípulos de Emaús. ¿Cuántos conocen la historia de los discípulos de Emaús? Levanten la mano. ¿Verdad? Amén. Tenemos esa página hermosa en el Nuevo Testamento de ese camino que hicieron aquellos que después del momento de la muerte y la resurrección de Jesús, después de lo que ocurrió el Viernes Santo en el Gólgota, salieron corriendo de Jerusalén. Sabemos la historia, ¿verdad? Y era ese grupo, esos dos que iban caminando, sabemos el nombre de uno, el otro, el evangelista no nos da el nombre. Y quizás no nos da el nombre para que pensemos que es que eres tú, el otro discípulo que iba caminando, huyendo de Jerusalén.
Y esos dos iban cabizbajos. Y tenemos el relato hermoso que nos da San Lucas. Y nos dice San Lucas: el primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Iban discutiendo por el camino. Iban huyendo de Jerusalén. Se sentían cabizbajos y derrotados porque parecía que todo había terminado. Ellos habían seguido a Jesús. Habían dejado todo para seguir al Maestro. Habían visto los milagros, habían oído la predicación, habían visto la multiplicación de los panes. Habían visto levantar a aquel cojo en el camino, a Jesús que había dado la vista al ciego. Pero Jesús fue apresado, azotado, crucificado, y todo aquello terminó en nada. Y ahora iban, después de aquel Viernes Santo, cabizbajos, porque parecía que todo estaba terminado. ¿Y quién se aparece en el camino? Jesús. En el momento de la duda más grande de su vida, en el momento del desastre que parece que todo está terminado, en el momento en el que parece que no hay esperanza, Jesús se hace encontradizo, pero ellos no lo reconocen, porque están mirando más su derrota que mirar a Jesús. Hay algo hermoso en ese relato que a veces no caemos en cuenta, y es que Jesús va caminando con aquellos discípulos en la dirección equivocada. Los 2 discípulos de Emaús van huyendo de Jerusalén. No van a donde tenían que ir. Van por mal camino. Y Jesús se aparece en el camino y Jesús va con ellos experimentando el camino aún en la dirección equivocada. Y a veces nosotros vamos también en direcciones equivocadas. O sabemos de gente que va en dirección equivocada y dudamos de que Jesús pueda ir con ellos. Y sabes que Jesús puede aparecerse en el camino, aun cuando vayan en la dirección equivocada. No para que sigan en la dirección equivocada, pero sí camina con ellos en esa dirección equivocada para mostrarles el camino. Y eso es lo que ocurre para aquellos 2 discípulos que están cabizbajos y que piensan que no hay esperanza. Y Jesús les dice de qué estaban hablando, que comentaban por el camino. Y entonces nos dice San Lucas que uno de ellos, llamado Cleofás, el otro no sabemos el nombre, solo sabemos uno, les respondió: ¿eres acaso tú el único forastero que ignora lo que pasó en estos días en Jerusalén? ¿Que no sabes lo que acaba de pasar? ¿Qué cosa?, le dice Jesús. Y ellos le respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta grande en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas.
Parece que hay unas mujeres locas que fueron al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, ahora dicen que está vivo. Algunos de los nuestros han escuchado a esas mujeres, fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron. Y en aquel momento en el que esos dos discípulos, Cleofás y tú, dudaban, en ese momento en el que Cleofás y tú creían que no había esperanza, Jesús los mira a los ojos y les dice: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías sufriera para entrar en la gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todas las escrituras, les contó lo que se refería a él. Eran jóvenes, Cleofás y aquel otro discípulo o discípula, porque eres tú, que dudaron en un momento, pero que sintieron que Jesús estaba en el camino y que Jesús les hablaba al corazón. No tengas miedo de descubrir que Jesús va contigo en el camino, aún en los momentos más difíciles. Hay que caminar con Jesús, aún en esos momentos de dificultad. Pero resulta que el discípulo no es nada más discípulo. ¿Qué nos dice el Papa Francisco continuamente? ¿Qué nos decía el Papa Benedicto en Aparecida? Que somos discípulos. Hay otra palabrita unida a ser discípulos, y es que somos misioneros. Y esa es la sexta palabra, misión. Misión porque somos enviados, porque hay que salir a anunciar con alegría que somos enviados, porque somos iglesia en salida, porque somos iglesia misionera, porque somos discípulos que somos enviados. Y ese relato de los discípulos de Emaús que nos dice que somos discípulos, Cleofás y tú, nos dice también que somos enviados en misión. Y sabemos qué pasó después de aquel momento, de que Jesús les explicó las Escrituras. Cómo nos cuenta San Lucas que ese discípulo Cleofás, ¿y quién? Y tú, se sentaron con Jesús y Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento en el que Jesús se hace presente en esa Eucaristía, se desaparece Jesús y los dos discípulos, Cleofás y tú, dicen: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese momento, dice San Lucas, se pusieron en camino los discípulos y regresaron a Jerusalén. Encontraron a los 11 y a los demás que estaban con ellos y les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo los reconocieron al partir el pan. De discípulos pasaron a ser misioneros. De ir en la dirección equivocada, regresaron en la dirección misionera. Y con la fuerza de la Eucaristía, con la fuerza de Jesús, que se les hizo presente en la fracción del pan, sintieron que eran enviados. Y aquellos dos discípulos, Cleofás y tú, fueron llamados a dar testimonio a los apóstoles, a decirles que Cristo ha resucitado. Y por lo tanto, tú también, como discípulo, como misionero, como misionera, eres enviado a salir
a dar testimonio. Séptima palabrita, séptima idea en el camino, de este camino de vocación, de compasión, de misión. La misión la vivimos en el camino. Nuestro discipulado lo experimentamos caminando con Jesús en el camino. El ser iglesia y caminar en comunión y en compasión de iglesia, lo vivimos cada paso en el camino, con las alegrías, con las tristezas, con las penas, con los logros, con los días bonitos, con los días feos que tenemos en el camino de la vida. Y en ese camino de la vida necesitamos fuerza. Y necesitamos esa fuerza del Señor en el camino. Y el Señor nos da el viático. ¿Alguien sabe lo que es el viático? Los curas, esa palabrita nos dice mucho, porque esa palabrita en la historia de la iglesia, el viático, no es nada más lo que le dan para cuando alguien va a trabajar y va, no. La palabra viático, en su sentido más profundo, es la comunión que se le lleva al moribundo, a la persona que está muriendo, para que continúe el camino a la vida eterna. La comida para el camino, el pan para el camino. Y de aquí vamos a salir a celebrar la Eucaristía. Y la Eucaristía se convierte para cada uno de nosotros en viático, en fuerza, alimento para el camino. Esa es la séptima palabrita, viático. Y el Señor quiere alimentarte en este camino de tu vocación, en este camino de comunión, en este camino de compasión, en este camino de fraternidad, en este camino de ser discípulo, en este camino de ser misionero. El Señor quiere alimentarte. Y yo tengo un recuerdo grabado en mi corazón, que siempre que pienso en Jesús como viático, no puedo olvidar a un joven que en mis primeros años de sacerdote en Tlaxcala, me tocó acompañar en su camino de joven. Se llamaba Erasto. También otro nombrecito para que le pongan también a los hijos o las hijas. Erasto. Y Erasto empezó con inquietudes de cuestionarse su vocación y aceptó la invitación a ir a un retiro vocacional para pensar en la posibilidad de que el Señor lo llamara a ser sacerdote. Y en ese retiro, Erasto sintió una emoción muy grande, quiso seguir yendo a otro retiro. En una noche de adoración eucarística, sintió la fuerza del Señor que le movía por dentro, y en esa misa de clausura sintió la fuerza para decir: sí, siento que el Señor me está llamando y quiero decirle que sí. Y terminando el retiro me dice: padre, tengo un dolor de cabeza terrible, ¿no tienes Tylenol, aspirina o algo que me des para...? Le dimos algo, se fue y seguimos reuniéndonos, profundizando en aquello que habíamos vivido en el retiro, en aquel momento de adoración eucarística, en aquella misa de clausura. Y él siguió sintiéndose mal. Long story short, la historia larga corta, cuando lo llamé para invitarlo al próximo retiro, me dijo: padre, me están haciendo pruebas y parece ser que, el doctor me dice, parece ser que tengo leucemia. Pero bueno, vamos al retiro. Va al retiro, regresando al retiro, los doctores le dicen que efectivamente tenía leucemia, que tenía que empezar tratamiento. Empieza tratamiento para la leucemia. Pasan unos meses y el tratamiento no funcionó.
tratamiento no funcionó, le dicen tienes que tener un trasplante de médula ósea, tienes que ir a Houston. Nos reunimos los jóvenes me incluyo en los jóvenes que estaban yendo a los retiros vocacionales, celebramos la misa con él, él se va a su trasplante de médula ósea. Cuando regresa del trasplante y del tratamiento, cuando lo llamo para el próximo retiro, pensando que todo va bien, Erasto me dice, padre, puedes venir, estoy de nuevo aquí en el hospital. Estoy en el hospital, por favor ven y tráeme la comunión. Voy al hospital y en el momento de diálogo antes de la comunión, me dice, padre, es que los médicos ya me han dicho que el trasplante no funcionó y que no hay nada que hacer. Y se echa a llorar. Pues claro, yo sé lo que me está diciendo. Pero él me miró a los ojos y me dice, padre, pero no estoy llorando porque sé que me estoy muriendo. Estoy llorando porque no pude llegar a ser sacerdote, que siento que es mi vocación. Y yo le dije, Erasto, tú sí has podido vivir tu vocación. Y tú sí has podido vivir esta vocación que el Señor te está dando y te está regalando. Y tú estás llamado ahora a vivir tu sacerdocio del bautismo de una manera especial, ofreciendo una misa especial que este es tu altar, esta cama del hospital, y ofrecer tu enfermedad por toda esa gente que sufre, que tengas un corazón compasivo en este momento por todos los que sufren también contigo, y descubras que sí estás viviendo tu sacerdocio, que sí estás viviendo tu vocación, y que seas compasivo ofreciendo este momento de dolor por los demás. Y le dije, Erasto, de aquí al momento en que el Señor te llame, vamos a ofrecer la misa todos los días, tú y yo. En el altar en el que yo esté, celebrando la misa, yo voy a ofrecer el pan y el vino para la Eucaristía que hace el Señor. Pero tú vas a ofrecer desde esta cama del hospital la intención de esa misa. ¿Por quién queremos ofrecer esa misa? La vas a ofrecer tú, la intención de la misa. Y así unidos, con esa compasión, descubriendo tú tu vocación, vamos a ofrecer la misa. Y me quité el cuello clerical de la camisa y le dije, Erasto, guarda esto para que te acuerdes de este trato que estamos haciendo, de que cada día vamos a ofrecer la misa, yo ofrezco el pan y el vino y tú ofreces la intención. Pasaron un par de semanas y recibí una llamada de la mamá. La llamada que tenía que llegar en algún momento. Y cuando nos reunimos para el funeral de Erasto, la mamá llegó a la iglesia y mientras nos preparábamos para la misa, la mamá me abraza, llora y me dice, padre, el día que Erasto murió, parece que él le estaba guardando esto que tenía, que era suyo y que le estaba guardando para cuando usted volviera sería. Y aquí lo tiene. Y Erasto murió con él en la mano. Yo se lo puse en la caja, mandándolo al viaje a la vida eterna, sabiendo que él había vivido su vocación, sabiendo que él había vivido como discípulo misionero con el viático de Jesús para el camino. La iglesia hoy necesita otros Erastos,
necesita otros Cleofás, necesita otros Franciscos, otros Juan Pablos, necesita otras Marías Magdalenas, necesita otros Cristeros, porque necesita a Cleofás. ¿Y a quién? Y a ti. Y el Señor te necesita a ti. Y el Señor te llama a ti. Y el Señor que te llama a ti por amor, quiere que tú seas compasivo. Quiere que tú vivas en esta comunión de iglesia. Quiere que tú seas hermano y hermana. Quiere que tú seas discípulo que camina con Jesús aún en los momentos difíciles. Porque el Señor quiere que tú también regreses como misionero y salgas de aquí con un mensaje de misión, alimentándote con Jesús en el camino. Yo voy a rezar por ti, que Cleofás rece por ti y que tú reces también por mí y recemos los unos por los otros. Vamos a terminar con una oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie porque han estado ahí cansados mucho rato. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, tú nos has reunido en este encuentro como llamaste a los discípulos a caminar contigo. Tú nos has hablado al corazón. Tú nos has encendido con el fuego de tu amor y nos has mostrado un camino de vocación, de compasión, de misión. Señor, tú nos llamas, tú me llamas. Desde antes de nacer, tú has pronunciado mi nombre y me has dado un propósito. Ayúdame a poder decir como María, hágase. A poder decir con Samuel, aquí estoy. A poder ponerme en camino, a dar un sí. Señor, tú nos unes y tú me llamas a la comunión, a construir iglesia, a vivir en fraternidad, a caminar juntos. Que no caiga en el individualismo, Señor, sino que camine en comunión. Señor, tú me enseñas la compasión. Me invitas a salir de mí mismo y a mirar el mundo con un corazón misericordioso, que no esté ajeno al sufrimiento de los demás, sino que yo toque sus llagas y lleve tu amor y tu compasión. Señor, tú también me llamas a la fraternidad y en este mundo dividido, tú me ayudas y me llamas a ser hermano y hermana de los demás, a construir puentes, a perdonar aún al que me ha traicionado. Señor, tú me invitas a ser discípulos. Tú me invitas porque llamaste a Cleofás y me llamas a mí. Que yo no sea un cristiano de apariencia, sino que como hiciste con aquellos discípulos de Maús, yo camine en el camino. Porque tú, Señor, me envías. Lléname con el fuego de tu Espíritu y envíame a ser testigo de tu amor. Que alimentado con tu Eucaristía, alimentado y fortalecido en el camino, viva mi vocación con pasión, abrace la compasión como estilo de vida y me lance a la misión sin miedo. Y que María, Virgen de la Anunciación, me ayude a decirte sí cada día. Que los santos me ayuden a continuar con fortaleza y que al final con San Pablo yo pueda decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Bueno, que el Señor los bendiga. Rezamos los unos por los otros y nos encontramos en el camino no de Maús, sino de regreso a Jerusalén. Amén. Hello. Bueno,
Muchísimas gracias. Le damos las gracias. Oh, ok. De Tlaxcala. De Tlaxcala, de la Tlaxcala de donde es Bad Bunny. Bad Bunny. De Puerto Rico. Muchísimas gracias al sacerdote Rafael Capó por este día. Les quiero decir un pequeño recordatorio. Por favor, de llenar sus evaluaciones vía internet para así poder nosotros tener acceso a sus evaluaciones. Y si ustedes quieren hablar con el padre, por favor, el padre va a estar aquí en el centro para que ustedes puedan hablar con él. Otro pequeño recordatorio, vamos a tener misa acá en este salón, en el Hall B, a las 5:15 de la tarde, así es que están cordialmente invitados. Gracias.
Señor, quiero servirte. Señor, aquí estoy. Mi vida hoy te entrego. Mi corazón te doy. Señor, quiero servirte. Señor, aquí estoy. Mi vida hoy te entrego. Mi corazón te doy. Señor, quiero servirte. Señor, aquí estoy. Mi vida hoy te entrego. Mi corazón te doy. Ven. Señor, quiero servirte. Señor, aquí estoy. Mi vida hoy te entrego. Mi corazón te doy. Yeah, I gave them the sign. Dino. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Hermoso estar reunidos en torno a la mesa para aprender más acerca de la compasión y del amor de nuestro Dios, del gran amor de nuestro Dios. Y a nosotros nos queda solamente pedirle a Dios que nos dé la fuerza para saber amar, para amar como Él. Amén. Los invito a ponernos en la presencia de Dios antes de iniciar esta santa liturgia, reflexionando en este amor de Dios, en este gran, incondicional, eterno amor que Dios nos tiene. Your love, everlasting and true. Señor, danos tu amor para amar como tú. Todos. Oh God, great is your love, everlasting and true. Señor,
como tú. To feed the hungry y amar como tú. To welcome the stranger y amar como tú. Oh God, great is your love, everlasting and true. Señor, danos tu amor para amar como tú. Y amar como tú. To shelter the homeless y amar como tú. Oh God, great is your love, everlasting and true. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Eucaristía esta tarde. El tema de nuestra celebración es compasivamente unidos. Dios siempre nos mira con compasión, es decir, con profundo amor. Ofrezcamos entonces esta celebración por el don de la compasión. Preparémonos y experimentemos el amor de Dios que siempre nos mira con pasión. Él nos regala el don de la compasión para que unidos seamos agentes de compasión para otros. Durante esta Eucaristía tendremos la oportunidad de meditar cómo podemos ser agentes activos de compasión y hacer de la esperanza una realidad visible para otros. Esta es la invitación que el Papa Francisco nos hace este año jubilar de la esperanza.
Al prepararnos para celebrar esta Eucaristía, que tiene como tema principal la compasión, tendremos la oportunidad de experimentar la presencia misma de Jesús al hacerse realmente presente por medio del pan y el vino, que pasarán a ser su cuerpo y su sangre, el cuerpo y la sangre del Dios que nos salva, para que al recibirlo podamos ser una presencia compasiva en el mundo. Tomemos entonces una breve pausa y al respirar profundamente, hacemos nuestra disposición para unirnos en acción de gracias. De pie, por favor, para dar la bienvenida a nuestro celebrante, el arzobispo José Gómez, y los obispos y sacerdotes que les acompañan. Vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Jerusalén está construida en perfecta armonía. Allá suben las tribus del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Que haya paz dentro de tus muros, que los que te aman vivan seguros, los que a ti por costumbre llegan a dar gracias al Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Por amor de mis amigos, quiero decir la paz contigo. Buscaré tu felicidad por la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor,
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la paz esté con ustedes. Hoy celebramos la misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús, especialmente pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús que nos acompañe estos días y que nos haga crecer en el misterio de la compasión. Empezamos nuestra celebración abriendo nuestros corazones a la gracia de Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, confiando en su misericordia. Yo confieso, Dios Todopoderoso, que ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que desean por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Signore, ten pietà. Signore, ten pietà. Signore, ten pietà. Signore, ten pietà. Cristo, ten pietà. Cristo, ten pietà. Cristo, ten pietà. Cristo, ten pietà. Signore, ten pietà. Signore, ten pietà. Signore, ten pietà. Signore, ten pietà. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron, pues, ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos, pues, y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron de construir su ciudad. Por eso, la ciudad se llamó Babel,
porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor de todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió. Para que proclames la palabra de Dios bien y dignamente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero aquel que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado y ya con todo su poder. Palabra del Señor. Antes que nada quiero reconocer que es un gozo y una bendición de estar aquí con todos ustedes en esta Eucaristía como pueblo de Dios. Y además quiero dar gracias por la presencia de Arzobispo Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, por su liderazgo y testimonio. También todos los obispos presentes, sacerdotes, religiosas, hermanos, hermanas, y todos ustedes como pueblo de Dios, casados, solteras, catequistas, con un espíritu de alegría. Hoy en este día nos invita a reflexionar y a tener un corazón dispuesto como María y guardarlo en el corazón. Saben, reflexionando, este evangelio es retante para ti y para mí, porque se nos invita a entender y ver qué es la compasión. Esta compasión en este tema que vemos, que fue el de este fin de semana, del domingo de esta semana del séptimo, nos invita a tener compasión que salga de nosotros del producto de la intimidad con Jesús para poder seguirlo a Él. Dice la Escritura, como escuchamos: el que quiera venir a mí, que negarse a sí mismo, tome su cruz y me siga. Como catequistas, creyentes, padres de familia, solteros, tú y yo ya tenemos en tus entrañas, en tu corazón, este sentido de servir. Pero tenemos que servir y nos llama con compasión, pero una compasión que implica sacrificio. Si escucharon hoy en la lectura en este evangelio, escuchamos que nos invita a tomar la cruz. Pero bueno, les invito a darme un segundo, unos versos antes de este evangelio. Jesús escucha cuando Pedro le dice: no, Señor, no hagas eso, porque Pedro tenía la idea que el rey, el de David, iba a llegar glorioso a destruir al imperio romano, realmente con las batallas y ganar. Pero Jesús le dice, ustedes se la saben: apártate de mí, Satanás. ¡Qué bárbaro! Pero no le dice como regañándolo porque Pedro estaba completamente mal, sino porque Jesús le quiere mostrar y decir que el reino que Pedro y que muchos de los discípulos no entienden, no es un reino de pelear y de grandeza y de gloria, sino un reino de amor y de compasión y de sufrimiento
que va a llevar a la cruz. Claro, Pedro está confundido, pero aún así Jesús no está enojado, sino simplemente le recuerda que no es un poder de gloria, pero realmente de sacrificio y de amor. Nuestro actual Pedro, Papa Francisco, dice en una misa diaria, dice, hago las comillas, la compasión te permite ver la realidad. La compasión es como el lente del corazón que nos permite asimilar y comprender las cosas verdaderas. En los evangelios, Jesús a menudo se ve movido por compasión y la compasión es el lenguaje de Dios. Esto significa, por eso Jesús siempre fue, y lo veíamos en muchas historias, que tenía de compasión. Papa Francisco dice, y nosotros, el rostro de la compasión de Dios es ¿quién? Jesús. El rostro de la compasión de Dios es ¿quién? Jesús. Es el rostro de misericordia, de amor. Juan Pablo II también decía, tú y yo, amigos, amigas, en la enfermedad o el vecino, es cuando tú y yo como cristianos somos llamados a demostrar con compasión a aquel que está herido y que está enfermo, que está en riesgo. Fíjense, la palabra compasión, lo más sencillo, viene del latín compassio, con, y pasión, con, sufrir con. Pero no adelante ni atrás, no en medio, sino a un lado, como buenos amigos o amigas o hermanos. Como cuando tú visitas a alguien, estás sentado a un lado de la cama en el hospital. Tener compasión. Pero saben, hermanos y hermanas, la compasión no es fácil. Es un sacrificio, lleva, pero sobre todo voluntad. Hay varios retos y uno de ellos es que a veces nos hacemos fríos. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, no los quiero que se avergüencen, les falta compasión? ¿Nomás a mí? No. ¿Qué tal? Nos falta compasión porque a veces nos hacemos fríos. Nos hacemos fríos y nos hace un corazón duro de piedra. A veces nos dicen que parece que tenemos la cara de cemento o que estamos chupando limón. Pero es porque esa compasión tiene que verse en nosotros. Fíjense, el Papa Francisco también dice en otra frase, dice, si la compasión es el lenguaje de Dios, muchas veces el lenguaje humano es la indiferencia. Amén. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos sido indiferentes al pobre, al pordiosero, al que viene a tu casa, al que viene y te toca a tu puerta y córrele y te escondes? La indiferencia es algo que realmente congela y no te ayuda a hacer compasión con mucho. Fíjense, algunos de los grandes retos de los desafíos de servir y dar esto es la indiferencia, como les decía, el miedo a involucrarse. Jesús no tenía miedo al involucrarse. Estuvo con la samaritana, estuvo con el ciego, estuvo yendo a la casa de Jairo, estuvo yendo en todos lados. Porque, ¿sabes? El involucrarse significa tiempo, ¿cierto? Significa saber el dolor del otro, ¿cierto? Significa que te vas a desgastar, ¿cierto? Significa que ya no vas a ver la novela o que vas a descansar. Significa que ya tus planes de la noche se cambiaron porque esta persona ya nomás te vino a dar lata. Pero tú le mostraste compasión. Y lógicamente el reto de la compasión es el agotamiento emocional. Jesús, ¿cuántas veces en el Evangelio dice que Jesús se fue a descansar? 1, 2, 3. Muchísimas. Se fue a descansar porque estaba agotado de tanta compasión y amor que daba al mundo. Por eso es importante que veamos eso. Déjenme darle una historia. Hace unas semanas, en una iglesia por ahí, en otro mundo, no quiero decir dónde, vino una persona sufriendo, llorando porque no podía no encontrar una parroquia donde le hicieran el funeral de su hijo. 16 años, se graduó de la preparatoria, el martes se iban a ir a París y el jovencito se suicidó el lunes. La mamá fue de iglesia a iglesia buscando quién le celebraba la misa rápido y no tuvieron compasión de ella. La excusa que le dijeron era que no estaba registrada y que no estaba como miembro activa de la parroquia. Falta de compasión en lo más sentido y en lo ordinario.
Jesús con el ciego, con la samaritana, con el pordiosero, con todos, estaba siempre presente en la compasión. El año pasado, el 24 de diciembre, celebré la misa en una parroquia donde después de la misa a las 11 de la noche nos llamaron al otro sacerdote de a mí que se habían matado, que habían tenido un accidente 4 adolescentes. 2 de ellos eran hermanos, gemelos, y los otros eran un primo y un amigo. El sacerdote y yo fuimos a la casa de la familia y llegamos, estaban los amigos, familiares, todos ahí. Y llegamos, el esposo nos recibió, el sacerdote y yo, y la mamá vino y nos dijo: tú y tu Dios, ¿dónde está la compasión para mí? ¿Por qué mató a mi hijo? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la compasión? Tu Dios, ¿quién es? ¿Qué pasa? La mujer llorando sin palabras, sin sentido. Nosotros, yo estaba atónito, no sabía qué decir. Simplemente nos quedamos ahí desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, donde esa señora nos dijo de todo. Pero nosotros callados. Hermanos, la compasión a veces no tiene que decir palabras, sino hechos. Cuando tú estás presente en la enfermedad, con tu hermano, tu hermana, con tu esposo. La compasión es algo ordinario, por decirlo así. No necesitas que llegue un ángel y te diga que hagas algo milagroso. Como Jesús, veo en lo ordinario de las Escrituras, era compasivo en lo ordinario. Cuando tienes que tu esposo o tu esposa te está volviendo loco, no lo puedes cambiar, ¿o sí? Compasivo, aleluya, gloria a Dios. ¿Cierto o no? Que tu hijo no se levanta y que tiene su cuarto como muy feo y que huele a no sé qué tanto, no lo vas a tirar a la calle o algo. Compasivo. ¿Ustedes han pasado por eso o no? No, bueno, yo nomás, yo creo en familia. Cuando tu vecino viene y que le falta algo y te pide ayuda, es lo ordinario donde Dios te pide que seas compasión, que muestres compasión. Donde ves que seas compasivo. Y el ser compasivos, tenemos que ser compasivos con los demás, con nuestra familia y contigo mismo. Pero es importante que con la familia siempre tengamos mucho la paciencia, la escucha y el perdón. Lo último, que tengamos compasión con uno mismo. Amén. ¿Cuántos de ustedes y yo tenemos compasión con otros, pero con ustedes mismos son muy duros? Levante la mano. No más 5. Todos somos. Todos. Nos falta esa compasión con todo. Papa Benedicto VI dijo: que seas tú la mirada compasiva de Cristo al hermano enfrente de ti. Que seas tú la mirada compasiva de Cristo al hermano que está enfrente de ti. ¿Saben? Hay una canción que todos saben, se llama El Canto Misionero, ¿se lo saben? Si son catequistas y misioneros, desde la orden de saber, si no, retírense, jubílense. Este canto, ¿dónde está mi canción? Por aquí lo tengo, es que si no me sé. Habla muy bonito de lo que es el misionero. Y tú no puedes ser misionero a menos que lleves fe, esperanza y caridad, pero sobre todo que lleves un perdón. ¿Te sabes la letra? Vamos a cantar número 1. Toma mi vida nueva antes de que la escena venga celos de mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Señor, toda mi vida nueva significa que tú y yo vamos a ir a predicar y a servir, y en el salón y a los niños y los maestros con una vida nueva, una vida llena de alegría, de misericordia, de perdón. Tú no puedes ir a ser un misionero que tiene la cara como chupando limón. ¿Cuántos tú nos has visto que hacen así? Un misionero lleva esa alegría en su corazón, lleva la compasión al frente, no aventando la Biblia y el catecismo a la persona que sufre. Llevas todo. Por eso, dice el segundo verso, te doy todo mi corazón para gritar sin miedo. ¿Te lo sabes? Va.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Con manos Tendré mis manos sin cansancio y en mis tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. y gritar sin miedo, porque saben, jóvenes, la compasión requiere el sacrificio. Te va a sacar de tu zona de confort y vas a tener que estar un poco incómodo o incómoda. Pero sale de ti, de esta Eucaristía que venimos aquí a celebrar. Es por eso que Dios nos llama a que realmente tomes las promesas bautismales y digas: yo soy un misionero, yo soy un católico, yo soy un cristiano que quiero ser el rostro de Cristo también. Y por eso dice el número 3, y se marchamos. ¿Cómo vas a marchar? ¿Alegre, sentado o encurvado? Alegre. Y así me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, vengo alma misionera, condúceme a la tierra. ¿Y qué pasa? Venga a ser de Dios. Vas a ser un misionero si es. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten. ¿Por qué vas a ser compasionero? Que Dios te dé la fuerza. Tú le vas a dar la esperanza, tú vas a dar fuerza, tú vas a hacer la alegría del creyente. Por no saber de ti. No el otro, no la otra, pero tú. Hermano y hermana, el ser una persona de compasión es una persona alegre, amén. Una persona con esperanza, pero también una persona llena de compasión, porque venimos a ser alimentados con Jesús Eucaristía. Venimos por eso al cuerpo de Cristo para alimentarnos, que se transforme en nosotros y lo lleves y alimentes a los demás. Toma en cuenta que en la Eucaristía venimos, lo recibimos, lo consumimos a Jesús para que entre al más centro de nuestra fuerza, de nuestro corazón, para que lo podamos compartir. Por eso cantamos una vez más: que te llene los pueblos, para que nos lleve a llevar compasión. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. ¿Por qué? Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Que seas tú. Simplemente no saber de ti. Simplemente No saber de ti. que Jesús, Eucaristía, que estamos aquí celebrando, sea tu fuerza, tu motivación, tu esperanza para predicar el Evangelio con compasión. Que así sea.
Como seguidores de Cristo estamos llamados a mostrar compasión y cuidado por todo el pueblo de Dios, especialmente por aquellos en necesidad. Hoy presentemos nuestras oraciones ante Dios, pidiendo la gracia de ser compasivos en nuestros corazones y acciones y responder con amor al sufrimiento que nos rodea. Padre, te pedimos por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros pastores y todos los líderes que nos guían, para que seamos comunidades de misericordia y de luz, peregrinos en camino hacia la esperanza. Por la bendición de Dios sobre todas las naciones del mundo, para que Dios llene los corazones de los líderes con sabiduría y discernimiento, guiándolos hacia la búsqueda de la paz, la justicia y el bien común. Que la luz de la esperanza y el don de la gracia abunde en cada rincón del mundo. Oremos al Señor. Para aquellos que llevan el peso de la pérdida y el sufrimiento por los desastres naturales, especialmente por los afectados en los recientes incendios en el sur de California, que encuentren esperanza y compasión en su camino hacia la recuperación y la reconstrucción. Oremos al Señor. Oremos por todos los que sufren de enfermedades físicas y mentales, los que están solos y angustiados, para que conozcan tu presencia amorosa y tu gracia sanadora en el cuidado amoroso que reciben en las comunidades que oran por ellos. Oremos por los que lloran la pérdida de un ser querido, por los que no se sienten amados y no deseados, por los que sufren en silencio y por los que tienen el corazón roto, porque sientan tu presencia sanadora en su dolor. Oremos por nuestras parroquias, para que podamos cultivar la acogida, brindar hospitalidad y fomentar la participación de personas de todas las culturas, etnias y orígenes. Oremos por la tierra,
Oremos para que, como mayordomos de tu creación, reconozcamos nuestro papel en el cuidado de este hogar terrenal para promover su sanación con recursos que puedan ser compartidos por todos. Oremos, porque en este año de jubileo de esperanza, mostremos esperanza de una manera tangible a los que necesitan seguir caminando con una nueva esperanza. Te pedimos, Dios de amor, que nos llenes de la gracia de vivir con corazones compasivos, extendiendo nuestra mano a aquellos que sufren y ofreciéndoles tu amor y misericordia. Fortalece nuestra resolución de servir a los necesitados, consolar a los afligidos y ser instrumentos de paz en un mundo que anhela sanación. Que siempre reflejemos tu bondad en nuestras acciones y seamos guiados por tu Espíritu para responder a las necesidades de los demás con ternura y gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. mis heridas a tu altar, Señor, llevo mi espiga y a tu altar de amor mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y entregar mi vida entera. Quiero estar, Señor, en tu presencia y entregar mi corazón.
Ay, Señor, llevo mi espiga a tu altar de amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito. Concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pues ahora ofrezcámonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
del rencor, vivamos nuestra comunión en Cristo Salvador. Ubi caritas espera, estela, Deus vivies, Deus vivies. Que el pan de vida que nos une nos cambie el corazón para dar al prójimo amor y sanación. Ubi caritas espera, estela, Deus vivies, Deus vivies. Y para los necesitados de amor y de bondad, seamos la esperanza, justicia y paz. Ubi caritas espera, estera, Deus vivies, Deus vivies. Concédenos ya ver tu gloria y en tu presencia estar, y unidos a los santos, cantarte sin cesar. Ubi caritas espera, estela, Deus vivies, Deus vivies. Ubi caritas espera, estela, Deus vivies, Deus vivies. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú.
de pan y en un poco de vino. Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy. Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Nuestro ejemplo a seguir, María dijo sí, contigo siempre fiel. Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez, como ella quiero ser. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte,
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploremos, Señor, tu clemencia, para que configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Unido el pueblo de Dios, vamos a hacer una oración por el Papa Francisco y su recuperación. Dios amoroso y compasivo, dador de vida y fuente de todo bien, Dador de vida y fuente de todo bien. te pedimos en este día que envuelvas a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en tu abrazo sanador. Consuélalo y sosténlo en su camino. En los días venideros, fortalece el poder sanador de sus médicos y cuidadores, mientras lo ayudan a recuperar su plena salud. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora unos pequeños anuncios. Queremos agradecer de todo corazón la Asamblea y el Congreso por la presencia de nuestro arzobispo José Gómez celebrando esta Eucaristía con todos nosotros. Agradecemos a los obispos auxiliares y otros obispos presentes, al padre Alejandro Báez, sacerdote jesuita, y a todos los otros sacerdotes también aquí presentes. De la misma manera, agradecemos todo el trabajo y de educación que aportan cada una de las personas aquí presentes, desde el equipo del sonido, de los ujieres, los ministros de la Eucaristía, todas las personas en el coro y su líder, Santiago, porque cada vez que nos unimos y brindamos esta Eucaristía y cada Eucaristía a nuestro Señor, todo junto el pueblo de Dios es uno. Gracias por cada uno de todos ustedes y sobre todo por todo el pueblo presente. Gracias por esta participación en esta Eucaristía. De pie, por favor, para la bendición final. Ojalá que sigamos reflexionando en el tema del Congreso, de cómo vivir mejor la compasión en nuestra vida diaria. Gracias al Padre Alejandro por su homilía, porque nos ha enseñado también que podemos vivir la compasión rezando y cantando. Como digo, que tengan bonito día y que este fin de semana sea un momento de gracia para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo y los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Pues vayamos a glorificar a nuestro Señor con nuestras vidas. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana.
Jesús. Dios los bendiga mucho. Buenas noches.